Atención, atención. Si esperas que hablemos del más reciente premio Nobel, estás en el sitio equivocado. En este podcast, Libertad de Ficción, nos chupa un huevo el premio Nobel y demás premios literarios que sabemos están bastante amañados. Muchas gracias. Esto es Libertad de Ficción. El podcast. Este mes nos ha costado un poco tener el tiempo y el espacio y la cobertura para grabar con el tema del ciclón. Aquí pasó un ciclón y estuvimos sin electricidad, sin cobertura por más de una semana y nos ha costado bastante poder encontrar al fin el momento en que ambos estemos coordinados, ¿no es verdad? Sí, yo estoy este mes de vacaciones en España. No estoy en zona afectada, pero sí que me gustaría mandarle mucho ánimo a la gente de Valencia y de Málaga, que lo están pasando muy mal con las danas que están azotando el país y que están desbordando un montón de ríos. Bueno, ha muerto mucha gente, ha sido una catástrofe, la verdad, muy, muy triste. Sí. Pero bueno, desde aquí le mandamos energía y que ojalá todo se solucione lo más pronto posible. Es verdad que las pérdidas ya no se pueden reparar, pero por lo menos sí que todo vuelva a una cierta normalidad lo antes posible. Ay, sí, lo propio para mi Cuba, que realmente lo que hemos pasado últimamente no tiene nombre. A Cuba le impactó duro porque acuérdate que no solamente es el temporal, sino es la situación económica que hay en el país, que es muy, muy, muy mala, la peor de su historia. Y a eso añadirle que no había ni electricidad, había un pueblo de Guantánamo que no tenía ni electricidad para saber que venía un ciclón. Los cogió de sorpresa y hubo gente que perdió la vida, que lo perdió todo. Fue horrible, fue horrible. Pero bueno, ya pasó y aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos empezado el programa un poquito con un tono un poco tristón, pero te lo voy a cambiar de repente, Andrés, porque estamos Sí, ya en sí, el claro. 10º capítulo. O sea, Hola, ¿qué tal? yo jamás pensé que íbamos a grabar 10 programas, además 10 programas de 2 horazas cada uno, y que iba a haber gente a estas alturas que nos seguía escuchando. Es la verdad que estoy muy contento con cómo va el podcast, con la gente que nos escucha, que además incluso nos recomienda por Instagram o por redes sociales, y que de verdad que no se lo hemos pedido, lo hacen de motu propio. Y no sé, la verdad que estoy muy contento, le quiero dar las gracias a todo el mundo. Y lo que sí quiero pedir, pues nada, que no lo pedimos nunca, pero ahora sí que voy a aprovechar, los que nos escucháis normalmente, pues nos ayudáis mucho si os suscribís, si le dais like a los programas, para que tenga más difusión dentro de las redes. Claro. Sí, no, realmente yo estoy súper sorprendido y mi pareja me decía el otro día, pero ¿qué tanto dura un podcast que tú te metes tantas horas grabando? Y le digo, 2 horas más o menos. Me dice, 2 horas. ¿Y quién oye eso por 2 horas? Y le digo, gente que le interesa. Sí, porque a los libros le dan re igual. Entonces le digo, no, gente a la que realmente le interesa el tema, ya, así de simple. Tú te metes, no sé, 2 o 3 horas viendo anime y cosas de Harry Potter, pues nosotros hablando de literatura y mierda de la Claro, vida. claro. Claro, ya sabíamos de antemano que el público objetivo de esto es muy reducido, y más el tipo Claro. de libros que nosotros comentamos aquí, porque a lo mejor sería más fácil, bueno, comentando otro tipo de lecturas. Pero bueno, pero al final la gente que está ahí son bastante fieles. Me gusta además incluso que sea un público reducido porque podemos tener contacto casi a diario. Yo hay gente que nos escucha con la que hablo casi a diario por redes sociales y bueno, nosotros recomendamos algunos libros, ellos nos hacen feedback de lo que les ha parecido, nos recomiendan otros. En fin, hay un recorrido que es en ambos sentidos, ¿no? Y acabo de recordar, mientras estabas tú diciendo eso,
una conversación que teníamos el otro día en la que yo te decía que me siento más libre en el podcast para decir determinadas cosas, y luego en redes sociales, cuando hago alguna reseña de un libro o algo, es diferente. ¿Recuerdas que tú me decías, venía a colación por lo de Madame Bovary? Que yo aquí dije una cosa y luego la reseña que hice, el tono era diferente. Si bien Más el medido. libro era el mismo y tal, pero exacto, el tono era mucho más comedido. Y es verdad que como aquí es hablado, pues tampoco te da tiempo a meditarlo mucho, ¿no? Es algo más visceral que sale en el momento, y ahí sí que plasmas tu opinión real de lo que has sentido cuando has leído el libro. Luego ya una vez que Claro. te sientas a escribir y meditas y tal, el tono siempre es mucho más templadito, ¿no? Mucho más... Pero bueno, me gusta tener Sí, ¿sabes? ese... Perdón, a veces me llama la atención que, por ejemplo, los libros que yo comento son libros que ya aparecen en el feed de mi Instagram. Pero es que yo me digo, pero es que igual debe haber personas que nos escuchan, que no me siguen, y que no es lo mismo, como tú bien dices, cuando uno sube esa reseña que es un poco más comedida, aunque yo soy el mismo descarado en todos lados, pero cuando uno lo habla, ya uno tiene un tono, uno saca otras aristas que en la reseña no lo puede hacer porque sería Claro. muy extensa y nadie la leería. Claro, tienes más Claro. tiempo, tienes más espacio aquí para comentar otros detalles, más de tu impresión de lo que a ti te ha parecido el libro. Mientras que en una reseña, Sí. ya solamente el decir de qué va el libro ya te ocupa casi todo el texto, no tienes mucho espacio para jugar. Pero además, con lo que decías que a ti no te afecta tanto, es que el otro día estaba viendo una entrevista que le hacían a Osvaldo Soriano en un canal de televisión, y él hablaba del diario un diario de los que él trabajó, y decía que no era un diario que daba la noticia por primera vez, no era de estos diarios que enseguida que sale una noticia la dan y compiten por ser el primero en dar la noticia, sino que era un diario que daba una noticia 2 o 3 días después, pero ya con mucha más reflexión, con mucha más calma. Y yo pensé, esa es la diferencia que hay entre los que hacen la reseña justo recién leída, que es mucho más visceral y es mucho más... Por eso para ti no hay tanta diferencia, porque tu reseña también tú la escribes normalmente justo cuando has leído el libro. Entonces, plasmas ahí Sí. justo lo que has sentido mientras lo leías. Mi reseña, que es mucho más meditada, yo soy de digestión bastante lenta. De hecho, hay libros de los que voy a hablar hoy aquí que he leído hace un mes y todavía no he hecho la reseña, la tengo ahí pendiente. Entonces, claro, quizá el mío está más meditado y ha habido ya un proceso, ¿no?, por medio, pero también pierde la frescura que tú tienes justo de recién leído. Son formas diferentes, simplemente. Por eso a mí me gusta Y tener ambas son válidas, hijo. Claro, por eso a mí me gusta tener también la opción del podcast en el que puedo expresarlo todo de una forma más libre y más visceral, y luego tener la reseña en Instagram donde hago una reseña un poco más meditada y más calmada. Claro. También yo subo la reseña apenas leo los libros porque suelo olvidar muchísimas cosas y yo no leo y hago muchos apuntes. Entonces, y como tengo tantas cosas en mi cabeza, porque estoy también con lo que estoy escribiendo yo, más el trabajo, más la vida diaria, llega un momento en que, por ejemplo, me pasó hace poco que se me unían 2 libros del mismo autor, se me unían las cosas y me tenía que detener a pensar y digo, coño, ¿esto fue en aquel o en el otro? ¿Sabes? Y por Ya. eso también lo saco lo más rápido posible. Está bien. Bueno, vamos a seguir porque ya solamente aquí hemos echado un ratito y la verdad que hoy tenemos bastante tela que cortar. Yo antes de empezar también quería decir que teníamos pensado en este programa, porque bueno, ahora con el tema de la Spooky Season y tal, hacer alguna lectura de terror. Habíamos pensado leer un relato de terror, pero luego nos ha parecido que el relato que habíamos escogido, si bien... mira, esta es otra diferencia parecida a la que decíamos antes. Si bien cuando tú te sientas y lo lees de forma calmada, es un relato maravilloso, leído perdía bastante, se hacía bastante aburrido, así que al final no vamos a hacer nada. Rompía un poco también la dinámica del podcast, esa lectura de ese texto. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, sí. Pero quería aprovechar para preguntarte si tú sueles hacer lecturas de terror para esta época, para el Día de Muertos, o las haces en cualquier época del año y te da un poco igual, no sé. David,
ya nos conocemos. Tú sabes que Sí. yo soy muy indisciplinado. Yo soy río arriba. Si ahora es el terror, yo voy a leer comedia. No, mentira, no tan así. Pero es que realmente me da re igual. No necesito que nadie me imponga una temporada de, ¿sabes? Ya, ya. Es Spooky Season. Además, yo soy cubano y vivo en Cuba. En Cuba no hay Halloween, no hay Navidad, no hay un cojón, nada de eso. Entonces, Halloween es una cosa más moderna, un poco, aquí en Cuba es como algo snob, algo de restaurante privado que lo hacen para Ya. vender más. Y me da igual, la verdad. ¿Y el Día de los Difuntos tampoco lo celebráis allí? No, no, no. A ver, hay dentro de la religión yoruba y tal, también hay algo, no sé qué es, pero se sabe que es el Día de los Difuntos y no sé. De hecho, mi mejor amiga cumple ese día y es muy de tarot, lee las cartas y es muy bruja. Pero no, no, realmente Ya. no. De hecho, Pero bueno, mira, se ha por generado primera todo vez, un movimiento alrededor de este Halloween. Ahora entras en redes sociales y ves como setas que van aflorando pues los relatos de todos los años, ¿no? De Horacio Quiroga, de Edgar Allan sí, Poe, de Lovecraft, de, en fin, Drácula, Frankenstein, sí. todo eso, sí. A mí me satura. Es como Mariah Carey con All I Want This Christmas, All I Want for Christmas. ¿Sabes? Como, sí, la Navidad, bueno, mucho Papá Noel, mucha Navidad, Halloween, mucho cosita de terror. Entonces, eso en realidad me satura un poco. Lo único que sí hago en esta temporada es ver American Horror Story, que sale por Navidad. Y Ajá. a mí el terror me encanta, porque a mí el terror no me da miedo. Para que a mí una película me dé miedo, no sé qué debe haber, pero a mí el terror me Bueno, no sé si encanta os porque no habéis me da dado miedo. cuenta, pero Andrés ya os está dejando una serie ahí para que tengáis para ver. Sí, la primera temporada, las últimas son una mierda. Pero sí, American Horror Story me gusta. Me entretiene mucho el terror, no lo sé. Yo también fui un niño muy pendejo, tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo de esto. Y yo me fui guiado por mi madre, ¿no? Me fui sobreponiendo a todos esos miedos y llegué a un punto en que ya, todos los miedos esos desaparecieron. Yo a lo que le tengo miedo es a las personas vivas, que son las que te pueden hacer daño. No es mentira. Eh, yo hubo una película que vi cuando era pequeño que también mis padres le tenían terror a esa película porque yo aparecía en su cama a las 3 de la mañana sin hacer ruido y de repente decía, mamá, tengo miedo. Tú ¿Qué imagínate, película es? claro, el niño, o sea, yo como niño tenía terror, pero tú imagínate mis padres que están durmiendo y de repente abren los ojos y lo primero que ves es una silueta negra de un niño allí delante diciendo, mamá, tengo miedo. La película Yo tengo algunas era historias. Ajá, al final de la dime, escalera, dime. era la traducción al español, en inglés era de Changeling. Uf, Ay, no la he visto, no ahora la a he vista visto. de adulto, bueno, ya no me da miedo, ¿no? Pero para un niño es bastante fuerte. Era un señor que se mudaba a una Sí. casa encantada y allí había vivido un niño con una silla de ruedas. Entonces de repente la silla de ruedas aparecía y se movía. Hay una escena muy famosa de esta película que es que el señor coge una pelotita de goma que baja por las escaleras y él se la lleva a un río, la tira y cuando vuelve a la casa la pelotita de goma baja por la escalera mojada. Qué bonito. Sí, sí. Es, Sí, ahí escuchaste al vendedor, ¿no? ¿Qué tortica, es- tortica, tortica? ahora tenemos torticas. Bueno, y te iba a preguntar, pero bueno, aunque no hagas lecturas específicas por periodos, ¿te gusta el género de terror? ¿Es un género al que te gusta acudir? ¿Te dice algo? Algunos, algunos libros de terror. Me gusta más el terror en películas y en series, en lo que es el séptimo arte. En la literatura me agrada y fue de las primeras cosas que leí en mi vida, que fue Drácula, ¿sabes? Ya como adolescente con un poco más de perspectiva de las cosas, ¿no? Drácula, Frankenstein, los cuentos de Robert Louis Stevenson, El Diablo Embotellado. Leí mucho Edgar Allan Poe también. Me gustaba mucho. Luego me metí con Stephen King, me leí Carrie, Resplandor, pero te repito, a mí el terror me agrada, pero no me da miedo, ¿sabes? Yo veo más terrorífico una novela realista con situaciones fuertes, en plan, no sé, de una Claro, guerra claro. o de... y el terror psicológico es mi favorito porque el terror psicológico ya trabaja, porque el terror de lo paranormal, ah, incluso cuando viene con chapa de basado en hechos reales, me digo, pero esto fue un delirio, una persona con
desafíos mentales, Ya, o fue ya. un proceso histérico. No sé, no sé. Pero sí me gusta y creo que el terror es una buena herramienta para hacer crítica social y política y religiosa y crítica y estudio de lo que es el ser humano. Porque siempre plantea cosas. Por ejemplo, mira, Carrie es sobre el bullying, ¿sabes? Esta muchacha criada en un hogar ultra religioso y cómo la represión provoca que ella explote de la manera en la que explotó, ¿no? Claro. Es que al final casi Siempre hay. toda la literatura de terror tiene un trasfondo que es realista, ¿no? Que son los Claro. temores propios del ser humano, que son los miedos y los horrores que vivimos, con los que tenemos que convivir, ¿no? O en determinadas épocas. Claro, aunque no es menos cierto que a veces hacen como uso y al día de hoy abuso también, ¿no? De ciertos mitos que son muy atractivos. Por ejemplo, a mí los mitos de las brujas me fascinan. El mito del vampiro me fascina. Ya lo que es el mito del hombre lobo no me agrada, no me entretiene. Blah. Ujú. Y lo que es los zombies, los detesto. Yo no veo nada de zombie. Yo detesto el mito del zombie y toda la bobería esa del zombie. No sé por qué, no me agrada nada, nada, nada. Lo único zombie que a mí me gusta es el video de Michael Jackson de The Thriller. Ya. Pero Sí. te iba a decir, pero con todo este tema de que estabas hablando de que te gusta el terror, pero el terror real y tal, eso es un poco lo que se está haciendo ahora últimamente, que ha habido como un resurgimiento de una literatura realista, pero mezclada con terror. Ahí tenemos, pues no sé, se me ocurre a Fernanda Melchor, tenemos a Mariana Enríquez, a Agustina Basterrica, hay un Sí. montón de autores que están, y autoras que están haciendo Margaret Atwood. también. Sí, cómo no. Es que tú puedes sacar terror de una situación incluso trivial, entre comillas. Por ejemplo, tú puedes crear una. Mira, lo hizo esta tipa, Shirley Jackson. Ujú. Seguimos viviendo en el castillo, que son dos hermanas que viven en esa casa. Y claro, tú siempre pones que si un fantasma, que si un qué sé yo, pero todo eso es simbólico. Y muchas veces se apoyan Claro, en situaciones de hogares opresivos, situaciones opresivas. Y ya tú le pones su fantasmita y su bichito y qué sé yo, pero es simbólico al final y queda muy bien y entretiene y te hace reflexionar, que es lo principal. claro. Vale, mira, y ahora me ha venido otro tema y te voy a cambiar de tema rápido porque yo soy así. Hablando de este tema bueno, del renacer, hablándote, ha salido el nombre de Agustina Basterrica y me ha venido a la mente todo lo que está pasando en Argentina, que además entronca con el tema nuestro, ¿no? El título de nuestro podcast. Todo este tema que ha habido de censura hacia determinadas novelas que se estaban recomendando en educación secundaria en Argentina. Entre ellas está Cometierra de Dolores Reyes y otro era Las primas de Aurora Venturini. Y ha salido la vicepresidenta del gobierno de Argentina diciendo, bueno, que le parece escandaloso porque son libros que tienen un contenido sexual muy explícito y que eso no debería estar permitido dentro de los institutos. Estamos hablando que esto lo leen niños como de 15, 16 años, 17, por ahí. Ay, por Dios. Mm. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el tema? No sé si lo has podido Me ver en parece redes porque ridículo. se ha montado No, algo muy gordo. Han salido autoras, me he acordado porque Agustina Basterrica es una de las que ha salido diciendo pues que bueno, que hay que defender que los niños también tienen derecho en fin, que no se puede coartar la libertad de la ficción, ¿no? claro. Yo no lo he podido ver porque yo estuve una semana entera sin conexión. Y me parece ridículo, me parece absurdo, me parece de un conservadurismo típico del siglo XVIII, XIX. No cabe en el siglo XXI. Cuando esos mismos, no tan niños, si tienen esa edad, porque niño es menor de 10 años, menor de 12 años, ya lo otro es adolescente, con un reguero hormonal terrible. Entonces, esos mismos adolescentes, cuando abren sus redes sociales, van a tener una invasión enorme de sexo, explícito o implícito. Cuando encienden su televisión, que ven una serie, van a tener otra invasión de sexo, explícito a veces, implícito la mayoría de las veces. Dentro de la misma Claro, publicidad hay mucho sexo. Todo el tiempo estamos siendo invadidos por eso. Para que venga entonces un conservador hipócrita, porque todos son unos hipócritas, porque al final cuando explotan todos tienen hasta abuso a menores y tal,
a decir una bobería de esa índole. Yo defiendo siempre la educación sexual. Yo la recibí. Yo en mi adolescencia recibí educación sexual y eso es clave. Uno, para incentivar tu autoestima, para que tú entiendas que tu cuerpo es tu cuerpo, no tiene que ser igual al del otro, del otro, el del otro. Aunque siempre los complejos afloran y siempre comemos mierda, pero te enseñan cosas. La educación sexual te enseña también a protegerte de las enfermedades de transmisión sexual, a protegerte del embarazo precoz, a conocer tu cuerpo, a explorarte y a entender que está bien si te gusta un hombre o una mujer o una persona así o así. Entonces, si tú, por una cuestión de conservadurismo o religión, de sabrá Dios que tronchas eso, al final estás creando personas reprimidas que un día van a reventar y va a ser peor. Al final, me parece hipócrita, deseo de joder por gusto, lo cual es bueno porque esos libros ahora se van a vender el doble. La gente por curiosidad va a ir a buscarlos. Seguro que va a haber una reacción, claro. Bueno, de hecho ya la está viendo. Claro, es que Claro, hay que dejar entonces, claro que todo esto es en el contexto de unas clases de educación sexual en el instituto. O sea, no es ni siquiera que ya me parecería muy bien que cualquiera lea el libro que quiera. Es más, hoy veía a alguien que había dicho, si te prohíben leer un libro, ve a la librería y cómpralo para ver qué es lo que esa persona no quiere, de qué es de lo que esa persona no quiere que tú te enteres. lo que pasa, David, es que nos quieren entrenar para que no pensemos por cabeza propia, ¿sabes? Entonces, la gente, y por lo general la mayoría de las personas son bastante coristas, como digo yo, y uno tiene que aprender a romper un poco eso, porque hay cosas que te dicen que no, pero para ti es el sí, porque quizás te digan, mira, no comas manzana, por decir una bobería, no comas manzana porque la manzana tiene tal cosa que te va a hacer daño, y cuando pruebas la manzana es lo que te cura a ti un problema, ¿me entiendes? O te resuelve tu problema de digestión. Ya. Por poner un ejemplo tonto. Mira, en mi caso, mi mamá, yo recuerdo que yo tendría 14 años, te miento, 13 años, y mi mamá estaba leyendo El amante de Lady Chatterley, que hoy por hoy esa novela es una de mis favoritas, a mí me fascina esa novela. Y yo recuerdo a mi mamá riéndose mientras la leía, y le digo, ¿te ríes, mamá? Y me dice, ay, esta novela como mencionan culo y no sé qué, y yo dije, ay, sí, déjame leerla, y ella me dio la novela, ¿sabes? Porque, ¿qué? Ujú. Yo sé que todo el mundo sabe lo que es un culo, todo el mundo sabe, la gente sabe las cosas. Y los adolescentes tienen una ebullición de ideas y cosas. El miedo, yo leí el artículo que me enviaste, el miedo de ellos es que ponerle ideas a esos adolescentes. Bueno, si no les quieres poner ideas, no los dejes entrar en internet, empezando por ahí. Si no les quieres poner ideas, no pongas en horario pico, en horario donde los adolescentes y los niños pueden estar viendo la televisión, ninguna publicidad con ni siquiera un ápice de Pero sexo. Andrés, lo que no se puede Porque hacer es obviar la realidad. Hay una realidad que ya existe, que está ahí, que la tienen delante y además están en un periodo en el que sus hormonas les están llamando 24 horas hacia esa realidad. Tú puedes acercarte a una realidad teniendo cierto conocimiento, porque tú me hablabas de comerte una manzana, a ti alguien te ha podido enseñar estas razas de manzana te las puedes comer y estas otras en cambio te van a hacer daño al estómago, o puedes ir sin saber nada y pillar la primera manzana que cojas y a lo mejor pues te llevas una sorpresa. Claro, no se trata de aislar a la gente, sino de darles unas ciertas herramientas, un cierto conocimiento, todos los temas de los que tú has hablado, ¿no? Pues enfermedades de transmisión sexual. Y hay un tema que no has mencionado que a mí me parece fundamental. Yo no sé si sabes que hace hace muchos años, bueno, tampoco tantos, yo me dedicaba a dar clases de educación sexual para jóvenes. Eran unos talleres que hacíamos. ¿verdad? Sí, eran para chavales de instituto, pero eran fuera del instituto, ¿vale? Eran en colaboración con un ayuntamiento. Y entonces nosotros, en nuestro caso, los chavales que venían, antes de venir, le hacíamos a los padres firmar un consentimiento por escrito para que luego no hubiese problemas. Y una de las cosas que hacíamos en los talleres es que les dejábamos, nosotros, ellos entraban en clase y salían de clase, o sea, entraban en clase antes que nosotros y salían de clase después que nosotros. Y en clase siempre había una urna ¿Supervisor? Ah, ya. para que ellos pudiesen meter ahí las preguntas que tuviesen de forma anónima. Anónimo. Sí. Qué bien. Entonces así surgían un montón de cuestiones. Y yo me daba cuenta de que uno de los temas, aparte de los que tú has dicho, bueno, había preguntas muy
O sea, muy de que en las que se veía que esa persona no controlaba para nada el tema. O sea, que estaban muy lejos de controlar esa realidad. Pero uno de los temas que a mí me llama la atención es que en el mundo audiovisual y virtual en el que estamos metidos, y esto me da mucho miedo, los jóvenes, o por lo menos aquellos jóvenes, no sabían diferenciar muy bien entre lo que es realidad y lo que es ficción. Y eso es Wow. muy triste y muy peligroso también. Claro, Porque lo es. estamos, lo que tú decías, invadidos por vídeos, por reels, por cosas con contenido sexual, por anuncios. Y llega un momento en el que la gente no distingue lo que es real de lo que no lo es. Y a lo mejor Y tú te has formado eso una tiene muchas imagen en tu aristas. cabeza. Claro, claro. Ujú. Tenemos una imagen que luego no se corresponde con lo que es. Pero eso es lo más común. Eso va desde los modelos y las modelos, la pornografía, la gente que sube estos videos de fitness y de cuidado personal. Y claro, tú dices, wow, yo quiero lucir así. Porque a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Yo Sí, veo pero no esta me gente. refiero solo a Ah, temas de imagen, ¿eh? Sino a temas más psicológicos y más profundos. Pero bueno, no quiero profundizar tanto en este tema. Además, tenemos que arrancar ya con las lecturas porque este mes venimos cargaditos de propuestas y de buenísimas lecturas. Yo creo que es uno de los programas en los que creo que tenemos mejores novelas. Podríamos empezar hablando de las lecturas conjuntas que hicimos en octubre. este mes leímos Solaris de Stanislaw Lem y Cicatrices de Juan José Saer. Mm, Quiero hablar un poquito de Solaris, que bueno, creo que todo el que tiene Bookstagram ha visto alguna vez alguna reseña de Solaris. Eh, Impedimenta tiene una edición de lo más linda de esta novela, que es un clásico de la ciencia ficción. Y antes de hablar como tal del libro, te voy a leer una frasecita del libro que resume bastante bien todo lo que es la novela. Dice así: no tenemos necesidad de otros mundos. Lo que necesitamos son espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Un solo mundo, nuestro mundo, nos basta, pero no nos gusta como es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo. Yo creo que, como te decía, esto resume bastante bien la novela. Bueno, Solaris nos presenta a Chris Kelvin, que by the way, Chris Kelvin me suena a marca de ropa interior masculina. Em, sí, es como Calvin Klein, Chris Kelvin. Bueno, Chris Kelvin llega a una estación espacial en el planeta Solaris. Planeta Solaris es un planeta que fue descubierto 100 años antes de que nuestro protagonista naciera. Y ya tiene muchos estudios, incluso estudios filosóficos y científicos alrededor de este planeta que descubrió la humanidad. Y este señor llega a esta estación dentro del planeta Solaris y de pronto la novela se te presenta que parece una novela negra, porque él empieza a investigar qué pasa en la estación, porque hay desapariciones, hay una situación extraña y es bastante claustrofóbico todo, porque claro, es una estación espacial, es hermética. Ahí me recordó un poco esto de Alien, ¿sabe? Que era todo así en la nave espacial, encerrado y misterioso y habían igual crímenes y tal. Y él empieza a investigar en los documentos que existen dentro de los archivos de las personas que estuvieron en la estación, personas que están desaparecidas. Y luego hay otro personaje que es bastante misterioso, que tiene ciertas características así, quemaduras en la piel, qué sé yo. Y él nota cierta inestabilidad emocional en las pocas personas que están en la estación, ¿no? Y es todo la investigación que él tiene. Luego aparece su exmujer ya fallecida en la estación y está ahí como si nada, ¿sabes? Entonces, luego te vas dando cuenta de que Solaris es una inteligencia extraterrestre que crea como una especie de, ¿cómo decirte?, de espejo, de, Copias. sí, de copias, de cosas que están en la mente de las personas que están allí. Por eso es que él es capaz, no quiero hacer spoiler, por eso quizás me ve tan, que se me trancan las ideas porque me siento tentado a hacer spoiler, pero no puedo. Entonces, este hombre
digamos que tiene una segunda oportunidad, entre comillas, de hacer las paces con esta relación de pareja que se le murió, pero que él le hizo daño en algún momento. Entonces la novela explora, en primer lugar, cómo los seres humanos creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Porque claro, el ser humano es supuestamente la especie más inteligente del planeta, qué sé yo, pero cómo no somos capaces de explorar al 100% nuestro propio hábitat, nuestro propio planeta, nuestra propia naturaleza, y ya queremos salir a buscar otra fuera en el espacio, que al final lo único que hace es amplificar nuestras limitaciones, ¿no? Pero bueno, es precisamente por lo que él dice, que no nos gusta el planeta como está, pero lejos de cambiar lo que no nos gusta, lo que hacemos es, bueno, pues nos vamos a salir afuera, qué sé yo. Todo esto me recuerda un poco esto que está pasando con Elon Musk, que está haciendo todos estos cohetes y toda esta exploración y toda esta conquista extraterrestre que quieren hacer los grandes imperios de la Tierra, ¿no? Una de las cosas que me gusta es que la novela rompe con la visión extraterrestre que tenemos gracias a Hollywood. Aquí no vas a encontrar el alien verde con los ojos negros grandes y macrocefálico, nada de eso. Es simplemente un océano, que es Solaris, que tiene una inteligencia que no comprendemos. Es más, Ajá. Estás cayendo en el mismo error que ellos. No se sabe ni siquiera si es una inteligencia o no. Exacto. Yo preferí verlo como una inteligencia, porque es que al final es capaz, digamos que de leer un poco la mente de las personas que están allí como para crear imágenes de cosas que están en su cabeza, ¿no? Sí, pero lo hace como Lo que, reacción a algo que ellos hicieron. Por lo tanto, tú no sabes si es algo que piensa o simplemente es un eco, algo que reacciona un eco, a algo. Entonces, sí, no se sabe si es un ser vivo o es un ser. No se sabe. Ni siquiera es un no ser, se es sabe. algo. Sí, es un misterio, porque además te crea como proyecciones y simulacros muy relacionados con los miedos, los deseos y las frustraciones de las personas que están allí. Uh-huh. Entonces, pero para mí la idea de más claustrofobia que me provocó la novela no fue solamente el estar en ese planeta metido dentro de una estación espacial tan misteriosa y tan llena de cosas raras que están pasando, sino que al final me hizo pensar que la verdadera sensación de encierro que tenemos es el estar encerrado dentro de nosotros mismos. Claro. Porque fíjate cómo el personaje al final tiene como todo un viaje de autoexploración a través de la imagen de este simulacro de su mujer fallecida que está ahí con él y de todas las cosas que suceden para caer en eso, ¿no? Como que al final lo que estamos es encerrados dentro de nosotros mismos. Y por mucho que cambiemos, que nos dobleemos como si fuéramos un origami, qué sé yo, volvemos siempre a lo que realmente somos, al como somos, y no podemos salir de ahí. Yo creo que eso es la sensación que más me dejó de claustrofobia de la novela, el encierro dentro de uno mismo. También me gustó que hace muchos cuestionamientos sobre el amor, sobre la pérdida, sobre cómo los miedos pueden afectar tanto nuestras relaciones. Me gustó también que se mete con la idea errónea que tenemos de lo que es Dios, dejando de lado lo que es la física y la química, que al final los seres humanos estamos muy, ¿cómo decirte?, sensibles o qué sé yo, a lo que es la física y la química, y somos química. Y la otra pregunta que me dejó pensando fue, ¿realmente uno se conoce a sí mismo? ¿Tú sientes que tú te conoces a ti mismo, David? Menuda pregunta, me dejas votando. Hombre, es que la novela me dejó pensando en eso, ¿sabes? Es Y obvio fíjate que no, que es estamos hablando, imposible que nos conozcamos. Y uno de los es temas de los que habla imposible. el libro es ese, que el ser humano tiene la necesidad de salir a explorar, porque siempre hemos sido exploradores desde que el mundo es mundo. Tenemos esa curiosidad innata, ¿no? Por ver lo que hay más allá, por saber qué hay más allá. Pero a veces no nos fijamos en nosotros mismos, en que no nos conocemos lo suficiente. Queremos conocer realidades que son diferentes a nosotros, pero ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Mira, yo te quería comentar que, sobre todo, que entré a esta lectura sin muchas ganas. Bueno, tú lo sabes. A mí, lo mismo que el Que la género de ciencia terror sí ficción no me es lo gusta, tuyo. a mí la ciencia ficción no me va nada. Y es muy específicamente todo lo que tenga que ver con el espacio exterior me da repelús. Pero este libro me fue ganando. Y de hecho,
yo hoy por hoy considero que tiene más de filosófico que de ciencia ficción. Al final no veo... Sí. O sea, sí que es un libro de ciencia ficción, pero ese es solamente el instrumento, ¿no? Al final, la finalidad que tenía el libro es un tema mucho más filosófico y es muy profundo porque saca muchos temas a la palestra, a cada cual más interesante. A mí una de las cosas que más Exacto. me llamó la atención es lo que comentaba hace un momento de este ser que no sabemos si es un ser que piensa, que tiene conciencia o no. Y es cómo ese océano pone a prueba la capacidad que tiene el ser humano para intentar conocer algo que es totalmente distinto a él. Y cómo para el ser humano es imposible conocer algo sin filtrarlo desde su propia realidad. O sea, nosotros ya damos por hecho que como tiene ciertos comportamientos, ya es un ser vivo y además es un ser pensante, y enseguida nos estamos preguntando, ¿pero qué objetivo tiene? ¿Pero qué es lo que quiere conseguir? ¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha reaccionado así? Y a lo mejor ni siquiera está vivo, estamos dándole vueltas a algo que es completamente diferente a nosotros, pero lo estamos filtrando como algo de este planeta, como algo de lo que nosotros conocemos. Así mismo es. Porque es que no podemos evitar pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y yo también me decía, coño, pero supongo que un gato también piensa que el mundo gira alrededor suyo, y un perro y un guacamayo igual. Claro, no Porque podemos uno está dentro de abandonar nuestra uno. humanidad para acercarnos a algo Claro. que no es humano, que no está dentro ni siquiera de los límites de este planeta. Y uno no puede evitar proyectarse a la hora de pensar en lo que está fuera de uno. Uno siempre termina proyectándose. Claro, pero luego además con lo que hace este ser, esta entidad, ¿no? Este océano, que es simplemente hacer copias y poner al ser humano frente a una especie de espejo, ¿no? Ponerlo frente a sus emociones más íntimas. Ahí es cuando exploramos también todo lo que hay en la interioridad del ser humano, ¿no? Todo lo que hay en lo más profundo del ser humano. Y a mí es que me parece maravilloso todo, o sea, que son todos esos temas que tú comentabas, ¿no? La terrible soledad y el aislamiento que está presente en esa nave. Por cierto, tú has comentado que te parecía, que te recordaba a Alien. A mí me recuerda, no sé por qué, mi sensación era más parecida a 2001 Odisea en el espacio. Es que ni he visto la película ni he leído el libro. Y tengo el libro. Vale, pues a mí me recordaba más a eso. Y también a la propia mortalidad, ¿no? Al sentirse encerrado también por lo que tú decías, porque el ser humano es mortal y está encerrado dentro de sus propios límites y sus limitaciones como ser humano. Y hay otro tema también que es la imposibilidad de modificar el pasado, ¿no? Que es el intentar, ese sueño que tenemos todos de intentar arreglar las cosas. Cuando el pasado ya está, ya ha sucedido, eso ya no lo puedes arreglar. Solamente puedes seguir hacia adelante. Lo cual me lleva a la novela de Juan José Saer, Cicatrices, que hay una parte Lo cual que me me lleva a seguir encantó, hacia adelante, que ¿no? dice... Claro, no, es que casualmente gracias a eso recordé una frase de Cicatrices que dice, lo mejor del pasado es que es el pasado. ¿Sabes? Ya, ahí está. Es lo mejor y lo peor también, sí, claro. Sí, Sí. pero bueno, es que es así. Ya lo pasado, pasado. Ay, Andrés, que se me olvidaba, para acabar, quería contar una anécdota del tema de Solaris, porque en la reseña que hice en Instagram, yo acababa hablando de las posibles interpretaciones que tiene el tema de los mimoides. No sé si recuerdas que los mimoides eran una especie de estructuras que creaban ese océano y que se iban destruyendo y se construían otras y tal. Y yo decía en mi reseña que en una novela tan simbólica y que explora aspectos tan profundos del alma humana y bueno, que tiene tantas interpretaciones posibles, por ejemplo, se le podían dar muchas interpretaciones al fenómeno de los mimoides, ¿no? Y que yo lo relacionaba con la humanidad que se reconstruye a sí misma una y otra vez de diferentes maneras y todas ellas imperfectas se destruyen y se vuelven a reconstruir una y otra vez.
que también se puede entender como una metáfora de la memoria, que siempre está en un continuo proceso de reinterpretación, porque, pues toda la relación que tienen estos personajes con su pasado, que en fin, es lo que ellos recuerdan, pero no sabemos si eso es lo que sucedió en realidad, en fin. Y luego decía que incluso había otras interpretaciones más jocosas que se desprenden de una lectura mucho más literal del texto, pero que yo las iba a reservar, esas no las iba a contar ahí y las iba a reservar para contarlas en el podcast. Y esto viene a que un día haciendo una lectura, ya digo, muy, muy literal del fenómeno de los mimoides, hay una definición en el libro o un momento en el que están hablando de los mimoides y yo se la envié a Andrés y decía: arrastrando fragmentos grumosos de la base del disco primitivo, mientras alrededor las olas continúan lamiendo los flancos de un cráter que se dilata. Y yo le decía a Andrés, digo, mira la descripción que hacen de los mimoides. Digo, esto es un culo, pero vamos, tremendo. Y ya, bueno, un culoide. Ya Andrés y yo hemos tenido mucha coña con ese tema, con el tema de los mimoides y los culoides. Incluso decíamos como que el mayor enemigo del mimoide era el hemorroide. Bueno, ahí ha habido ya un montón de... Pero luego Andrés... Sí, pero luego Andrés encontró otro fragmento en el libro y me mandó un audio. Yo sé que probablemente no te vas a acordar del fragmento concreto, por eso lo que voy a hacer va a ser poner el audio, así te escuchamos leyendo otro fragmento en el que también se hace una interpretación de los mimoides. Sí, porque lo curioso es que tú y yo hablamos, como hablamos todos los días, yo a veces te mando mis audios, pero todo así de manera muy espontánea y por supuesto a mí se me olvidan las cosas, las barrabasadas que yo digo, pero tú sí te acuerdas. Tu cabrón siempre te acuerdas de mi locura. Sí, yo me voy guardando algunas perlitas porque digo, esto va para el podcast seguro. Bueno, pues vamos a poner el audio. Dale. Teniendo en cuenta que el mimoide era un culoide, esta parte me encanta. Aquí es necesario señalar que la obediencia del mimoide no ha de entenderse como un testimonio de buena voluntad. El mimoide más evolucionado tiene días de pereza, lentos o de pulsaciones débiles. Esa pulsación no es evidente a simple vista y fue descubierta mientras se proyectaba un film sobre los mimoides en cámara rápida. Como me río y todo. Sí. Madre mía. Pues nada, ahí queda esa otra interpretación sobre los mimoides que está basada en una lectura literal del texto. No se puede refutar porque está ahí. Ay, eso es verdad. Y bueno, voy a aprovechar para hablar un poco de Cicatrices, que fue la otra lectura conjunta que hicimos el mes pasado. Es un libro que tú habías empezado ya un tiempo antes y que yo te dije, bueno, pues vamos a leerlo juntos. Es una novela compleja, como acostumbra Saer. Está dividida en 4 partes y todas ellas tienen en común que están conectadas por un asesinato. Voy a comentar un poquito por encima lo que hay en cada parte, muy por encima, porque si no nos podemos extender mucho, porque además es que quiero comentar muchos elementos que tiene este libro. En la primera parte es un joven que se llama Ángel, que tiene una relación complicada con su madre y colabora en un diario. Allí conoce a Tomatis, que Tomatis es un personaje típico de Saer. Bueno, típico, es uno de los personajes de Saer que aparece en casi todas sus novelas. Hay varios personajes que se van repitiendo en todas las novelas de Saer. Pues Tomatis es uno de ellos. Y bueno, le suceden se empieza a juntar con él y con algunos amigos, va bastante a su casa, lo visita y bueno, pues tiene relación con él y suceden una serie de cosas, ¿vale? Él tiene relación con el asesinato porque conoce al juez que juzga el caso. Y el juez le deja estar presente en la vista que tienen para tomarle declaración al acusado. Esa es la primera parte. La segunda parte es Sergio Escalante, es un abogado. Él conoció al acusado, que se llama Luis Fiore, por cierto. Conoció al acusado en la cárcel, había estado en la cárcel, es una persona, bueno, pues que la vida no le ha ido bien y además en el presente tiene un problema muy, muy serio con el juego, hasta el punto de que hipoteca su casa, lo vende todo lo que tiene, incluso una máquina de escribir,
que ya es lo último que le queda para poder seguir jugando y seguir jugando. Toda su vida gira en torno al juego. Y la relación que tiene, aparte de que conoció al acusado en la cárcel, es que también otro abogado amigo suyo lo llama para ver si quiere representarlo en el juicio. Y él dice que no, que bueno, que está con el tema suyo del juego. La tercera parte es sobre Ernesto. Ernesto es un juez homosexual y es una persona que se siente amenazada por la realidad, que está totalmente aislado y además incluso como metido en una especie de mundo onírico porque él ve a las personas como gorilas. Sí, exacto. Y tiene que ver con temas sexuales, pero también tiene que ver con que los ve como seres amenazantes y también tiene un poco que ver con algo de clasismo, ¿no? Se parecía algo, un tema de clasismo, no lo sé exactamente, es un poco confuso. A mí me pareció que era más por un tema de clasismo, la verdad. Como que él veía a los demás como esos salvajes. Pero también es una persona que se siente amenazada. Él recibe llamadas telefónicas todos los días en las que le van diciendo que van a ir a por él, maricón, no sé qué, no sé cuánto. Y durante todo el relato de esa tercera parte vemos como él se va desplazando en coche, siempre sale de su casa, se mete en el coche, sale del coche, entra en el juzgado, sale del juzgado, se mete en el coche, vuelve a casa. Tiene una sirvienta que se encarga de llevarle todos los temas de la casa y él no tiene contacto con la gente, solamente en su casa y en el juzgado. Y luego la cuarta parte ya es el relato en sí de lo que sucedió el día que fue el 1 de mayo del crimen, y es el relato del crimen. Luis Fiore, que asesina a su mujer. Y luego, cuando va a declarar, salta por una ventana y se suicida. Todo esto no es spoiler porque la novela, realmente esto es lo que menos importa. Claro. Entonces es como una especie de novela policial, pero en vez de tener una estructura típica en la que se van siguiendo unas pistas hasta descubrir qué era lo que había sucedido, aquí todas esas pesquisas se sustituyen por las perspectivas parciales que tiene cada uno de ellos, por los contactos que han tenido en un momento determinado con el acusado, con el asesino, vamos, porque de hecho sabemos que es asesino. Claro. Pero es que incluso yo diría que a Saer esto es lo que, o sea, el tema del asesinato es lo que menos le interesa. A Saer yo creo que no le interesan los temas de los que habla, le interesa la forma en la que lo cuenta. Y ahí está lo complejo de la historia. Los capítulos, cada uno de los capítulos empiezan siendo, o sea, el primero recorre 4 meses, el segundo son 3 meses, el tercero son 2 meses y el cuarto es el día del asesinato solamente. Entonces hay como un ejercicio de contención progresiva, porque Saer, es que Saer es muy difícil de explicar. A ver, Saer para mí tiene una virtud, pero que a veces puede asustar a mucha gente, y es que él te puede describir una escena en 2 palabras cuando no le interesa, cuando quiere pasar por ella y no le interesa demasiado, y un simple gesto de una mano puede ocupar 20 páginas. Si a él le interesa y te lo puede detallar como quien pinta un cuadro hiperrealista hasta el ultimísimo detalle. Sí. Hasta cada una de las líneas de la mano y de cada uno de los dedos, para que veas cómo hizo el gesto. Entonces aquí lo que hace es ese ejercicio en el que comienza contando una acción que transcurre en varios meses y al final acaba reduciéndose todo. Es como como si el tiempo se fuese limitando cada vez más. El tiempo que tiene y lo que describe cada vez se va limitando, pero además, como los capítulos son más o menos igual de largos, es al revés, se puede permitir cada vez detallar más, porque como el tiempo que está describiendo es menor y tiene la misma extensión, pues más o menos se puede permitir alargarlo más. Yo te preguntaba en algún momento que en realidad de qué trata la novela, ¿sabes? Porque me quedó la duda, porque no es solamente el crimen y cómo el crimen une las vidas de estas personas. No, el crimen no es importante, no creo que sea importante para él. Exacto.
Pero bueno, al final está de alguna forma ahí pululando Yo creo todo que el para él tiempo. es importante la estructura que creó con estos personajes que de No, forma pero tangencial se encuentran con ese crimen, pero no el crimen, sino cómo ellos, las vidas de ellos, de cada uno de ellos, son mucho más importantes que pero el es que crimen. eso, ahora sí, eso es lo que quería saber. Porque yo la leí y me gustó y tal, Claro. pero yo todavía me estoy preguntando de qué carajo va la novela. Bueno, Porque me queda la duda, porque va de tantas cosas. Y por un lado me digo, bueno, es que al hay final muchos la novela ingredientes en va esa sobre un cazuela, sí. poco. Exacto. La novela va sobre el caos de la vida, sobre Santa Fe, ¿por qué no? Creo que lo comentamos en algún momento. Es Santa Fe como un es muy cocido. importante en la novela. Exacto. Es como un cocido que te dicen, bueno, esto es un cocido de, no sé, de res, pero que tiene tantos ingredientes que al final tú lo sientes todo y no sientes la res nada más, ¿sabes? Déjame Entonces, explicarte la conclusión a la que yo he llegado, que no sé si esto es una lectura mía, ¿vale? Yo no claro, sé si tú recuerdas cómo comenzaba el libro. ¿Te acuerdas cómo empezaba? no. Sé que es con Ángel y la historia de Ángel, No, pero al pero principio empieza con una partida de billar. Ay, Que, sí, insoportable, no me gustó nada esa parte. bueno, pues están en una No me partida de gustó. billar, pero no es billar como el billar que jugamos en España, en el que intentamos meter la bola número 3 en el agujero, no. Es estas partidas que hacen con bolas blancas, rojas y negras, que es hacer carambolas, que ni siquiera tienen agujero en la mesa, es hacer carambolas y ya está. Y todo el libro es una carambola. Son las bolas, o sea, el tablero sería Santa Fe, o sea, la mesa sería Santa Fe, las bolas de Sí. billar son los personajes y todos ellos impactan con la misma bola que es Luis Fiore, el asesino. Es una carambola que te Sí, es están que contando cómo es todos el caos. tangencialmente tocan eso. Es esa bola que se va moviendo Exacto. por el tablero tocando a todas las demás para hacer la carambola. Es caótico todo. Y al Sin embargo, final, lo la hace otra clave atractivo, ¿eh? del libro es el título, Cicatrices. Hay una parte del texto que os voy a leer, porque lo mismo que Andrés ha dicho que había un párrafo que a él le parecía que era el que definía Solaris, yo creo que hay un párrafo muy importante al final de la primera parte, que es el que define esta novela, y dice así: cualquiera hubiese sido su círculo, el espacio a él destinado a través del cual su conciencia pasaba como una luz errabunda y titilante, no difería tanto del mío como para impedirle llegar a un punto en el cual no podía alzar a la llovizna de mayo más que una cara empavorecida, llena de esas cicatrices tempranas que dejan las primeras heridas de la comprensión y la extrañeza. Mm, Bueno, como siempre, el párrafo es bellísimo. O sea, las palabras que utiliza, el sonido que tienen, la sinuosidad de la frase, que es una sola frase lo que he leído, maravilloso. Eso es Saer en estado puro. A mí, yo no, sé que yo no soy imparcial cuando hablo de Saer, pero a mí es que Saer me da igual de qué me hable, siempre me da igual de qué me hable. Yo solo quiero leer cómo están escritas esas frases. Pero bueno, yendo a lo que dice, al final dice, llena de esas cicatrices tempranas que dejan las primeras heridas de la comprensión y la extrañeza. Al final nos está hablando de personajes que tienen determinadas cicatrices, es decir, ha habido una herida anterior que no sabemos cuál es, pero la herida ha dejado esas cicatrices. En el caso de Ángel, de este adolescente, o joven, tenemos una relación muy compleja con su madre, una relación que tiene un poco de algo edípico, tiene algo de sexual, porque la madre es como medio atrevida, va siempre medio desnuda por la casa, y él tiene como una cierta relación con ella de atracción-odio, porque si normalmente lo que se nos muestra en la novela es el odio, es la mala relación que tiene con ella, pero hay momentos en los que él se queda solo en la casa y se va a tumbarse en la cama de ella. Es como que va buscando el contacto de alguna forma también. Y no sabemos qué ha pasado sí. ahí antes, porque no hay padre, no sabemos cuál es la herida, pero sí sabemos que la cicatriz es esa Bueno, relación rara que ha quedado, esa relación... pero
pero sabemos que el padre estuvo y que la relación con el padre era, ella mangoneaba a ese marido, el marido era un don nadie, ¿sabes? Era un tipo así como soso, plano, y quizás es esa la cicatriz de la relación de él con la madre, que la madre se le montaba encima al padre, que el padre era un don nadie, que se murió y fue como si no, ¿sabe? Como si nada. Quizá viene de ahí la cicatriz, puede ser, ¿no? No lo sé. Yo creo que no están definidas en ninguno de los casos cuál es la herida, pero sí la cicatriz. O sea, sí que ha quedado una relación difícil, complicada. Sí, sí. En el caso de Sergio Escalante, pues la cicatriz está clara. Le ha quedado una obsesión por el juego tremenda. No sabemos lo que ha pasado en su vida. Sí sabemos que ha estado en la cárcel, es lo único que sabemos, pero no tenemos acceso a nada más de él. Y sí sabemos bueno, o yo intuyo que esa relación que él tiene con el juego tiene que ver porque él necesita encontrar un orden dentro del caos. Es obsesiva la descripción del juego. O sea, yo no he visto ningún libro en el que se describa el juego en sí, pero no el juego de cómo tiran los dados o cómo mueven las cartas. No. Las reglas del juego y cómo funciona el juego y cada uno de los detalles del azar, de las probabilidades. Y él intenta de algo eso a mí que no me gustó, David. Esa parte a mí no me gustó. A mí me encantó. Pero lo que... Me pareció maravillosa. De hecho, yo leía por encima así y decía, pero ¿hasta cuándo esta mierda? Entiendo luego, que se puede hacer tedioso, yo lo entiendo. Sí, para mí no se puede hacer. Fue tedioso del principio al fin. Pero en esa parte... Pero luego vi algo que me encantó y me resultó curioso, porque él critica a Dostoyevsky porque en la novela El jugador no se habla del juego. Y entonces él dice, como en una novela llamada El jugador no se va a hablar del juego. Ya. Lo mejor del jugador es la última página. Que eso me pareció un cinismo, una cosa así picante de él, ¿no? Pero yo no me lo tomo como algo literal. Yo creo que es como algo gracioso, un chascarrillo. Claro, es algo exacto. Pero bueno... Fue como, mira, Dostoyevsky en El jugador no habló del juego, yo tengo un jugador y yo sí voy a hablar del juego. Fue como una galletita sin mano Claro. Una bofetada sin mano a Dostoyevsky. Un desquite. Eso me encantó, eso sí me gustó muchísimo. El sentido del humor de él es maravilloso. Sí, tiene algunos puntos bastante irónicos, sí. En cada capítulo tiene sus momenticos y las exageraciones de él son maravillosas. Me encanta. Sí. Te decía que yo entiendo que esta obsesión que él tiene por describir hasta el más mínimo detalle algunas cosas que le interesan del libro, yo entiendo que hay gente a la que le puede aburrir mucho. Yo eso lo entiendo. O sea, Saer, vamos a ser sinceros, no es un autor fácil de acercarse. Y esta novela, aunque lo parezca, no es nada sencilla. Es una novela muy complicada. Pero bueno, de lo que yo estaba hablando era de Sergio Escalante y de esta obsesión que tenía con el juego, que hubo momentos en los que él estaba jugando, porque tú asistes a cómo él juega y ves cómo empieza ganando y va ganando dinero y de repente lo empieza a perder. Yo sudaba. Hubo un momento que estaba con el libro con las manos chorreando. Yo estaba jugando con él allí en la mesa y yo veía cómo ese señor se estaba quedando sin blanca y me estaba haciendo sudar a mí. Y el tío lo vivía... Ay, David, yo seré psicópata porque yo no somatizo casi nunca las lecturas ni las películas. ¿Sabes? Yo sí, mucho. No, eso a mí me encantaría que me pasara. Fíjate, ahora mismo yo seré psicópata, porque es que, pero mentira, yo sí siento empatía y cosas, pero cuando leo es muy raro que yo me sienta, eso que tú sentiste, es muy raro que yo lo sienta. Lo comprendo, lo vivo y tal, pero así de esa manera tan somática, ya. No me es posible. Es maravilloso eso en ti, la verdad. Yo sí, no me pasa en todos los libros, pero hay algunos que sí. Y de hecho este mes de octubre me volvió a pasar con otro que ya comentaré. Bueno, voy a terminar, que si no, no acabo nunca con Escalante. Decía que esta obsesión que él tiene con el juego tiene que ver, no, es que si nos vamos digregando tú y yo los dos, tiene que ver con que él, dentro de algo, de un hecho que es puramente aleatorio, como el que en unas cartas el juego salga de una manera o de otra porque depende del azar, él ahí quiere encontrar un orden. Él necesita agarrarse a algo. Es como que le falta, ¿sabes? Le falta algo y intenta solucionarlo por ahí, encontrando un orden dentro del caos.
Y luego en el caso de Ernesto, pues no sabemos tampoco cuál es la herida, si ha tenido alguna relación con alguien, lo que sea, pero bueno, su herida está clara, es que tiene una incapacidad evidente para relacionarse con los demás. Y además incluso es una obsesión porque todo el rato se siente amenazado, ¿no? Lo único que sabemos de esa herida es que hay esas llamadas de teléfono que hemos comentado antes, pero bueno, no se sabe nada más. A mí me parece que es una novela súper interesante, pero lo que sí quería decir ya Perdón, David. Perdona, te faltó la herida del que mató, de Fiore. De esa Bueno, no es que ese concluiste no, nada. es que ese ni siquiera, es que ese, en el caso de Luis Fiore, el tema es el asesinato, pero no, es que a mí, yo creo No que a sabemos qué Saer lo llevó era el a que, matarla, claro. a Saer yo creo que era el que menos le interesaba de todos. Un Porque de poquito hijo de hecho puta en el la Saer, ¿eh? descripción de ese día no se detiene mucho en nada, en ningún No. detalle. Es como lo que lo hace más rapidito. Creo que es el capítulo más corto, me parece. No estoy A seguro. mí lo que me llama la atención es que no me quedó claro ni siquiera por qué la mató. ¿Sabes? Como que ya, un arranque de rabia ahí. También tenían una relación violenta ella y él, ¿no? Era un Y ya la mató. personaje bruto de campo. No tenía dos Sí. dedos de frente, simplemente... Es verdad que ella también le Incluso, andaba tocando las narices ese día todo el rato. sí, sí, sí. Y él Incluso creo en que más de quería una hasta matar a ocasión la hija. decía, tú estás buscando que te mate, tú estás buscando que te haga algo, no sé qué. Y al final lo Que hizo. déjame decirte, al final todo esto es un feminicidio. Y lo cual me lleva también a pensar lo curiosa que es la figura femenina dentro de esta novela en particular. Por ejemplo, la mamá de Ángel es como una mujer, digamos, liberada, facilona, qué sé yo, por Ujú. llamarlo de algún modo. Luego están las otras que estaban en casa de Tomati, que era que cocinaban y se pavoneaban. Una era como una follamiga, ¿sabes? Luego estaba la empleada del ludópata, que la Ujú. pobre era como una madre cariñosa y entregada y le daba hasta de su dinero para que él siguiera jugando. Luego el ludópata estaba con la empleada que le daba de su dinero y era como muy comprensiva, pero no dejaba de ser la empleada, ¿no? El juez tenía también su empleada, que era una especie de secretaria, madre, qué sé yo. ¿Sabe? Era como que la mujer era siempre un papel secundario, Sí, sí, aquí es totalmente secundario. empleada, sí, todo el tiempo, Pero empleada, yo toca creo que en pelota. general las novelas de Saer son muy de personajes masculinos. No le interesaba mucho la parte femenina, creo. Por lo menos de lo que he leído por ahora. Sí, sí. A mí me llamó la atención eso, pero está bien, está muy bien Mira, y la ahora que novela. comentas todo esto de las mujeres, yo hay otra cosa que quería comentar, es el tema de las conexiones literarias que tiene cada personaje con un libro, que es bastante curioso porque cada personaje está, bueno, salvo el último que ya hemos dicho que yo creo que a Saer no le interesaba demasiado, que era simplemente la excusa para unir las otras tres. Ángel estaba leyendo Tonio Kruger de Thomas Mann. Lo estaba leyendo, pero como que no le gustaba mucho y lo iba dejando allí, no. Mm. Sergio, tú has dicho que hablaba del jugador de Dostoyevsky. Y el juez, Ernesto, estaba muy obsesionado con hacer una traducción extrañísima y es que hemos dejado sin analizar muchas cosas de la novela, pero es que nos podríamos tirar un solo capítulo para hablar de esta novela. Claro. Estaba intentando hacer una traducción de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Lo que pasa es que no terminaba de decidirse por qué palabra quería utilizar en cada palabra. No sabía qué sinónimo, entonces apuntaba 3 o 4 sinónimos juntos y al final lo que tenía era una especie de sopa de palabras más que una traducción en sí. Ay, sí, qué locura. Es un libro muy complicado. Yo diría, porque además Saer es un autor que nunca te explica ni te da pistas de qué te está contando. Él simplemente deja ahí la historia y tú te buscas la vida. Sí, Entonces Sainz no es un autor para todo el mundo, la verdad. no, desde luego hay que entrar Esta misma, teniendo un bagaje literario. Eso sí, sí, seguro. claro. Incluso teniendo un bagaje literario puede que no te guste, porque es muy particular. Em, la verdad, pero sin embargo, y creo que Saer es uno de estos autores de autores. La mayoría de la gente
que le gusta mucho, mucho, mucho saber, o son escritores, o son gente con mucho, mucho, mucho bagaje literario, eh, pero no es ni siquiera un autor muy mainstream, a pesar de que ya es un clásico de la literatura en español, ¿no? Bueno, lo que hace en esta novela, Saer, voy a recordar que, bueno, lo voy a decir, pero a ti te lo recuerdo, esta novela es del año 69. Exacto. Es súper moderno para el año 69. O sea, esta novela es lo que se empezó a hacer a finales de los años 90 y principios de los 2000. Es muy bolañesca, es muy de ese estilo de Piglia, o sea, son cosas que luego se hicieron después, pero probablemente porque ya lo habían leído a él. Claro, claro, la, Es, la estructura, lo metaliterario, e incluso el sentido del humor y el cinismo de los personajes, es algo muy, como dices, muy de Bolaño también. que hay mucho más metaliterario de lo que hemos hablado. ¿Eh? He dicho que Sí, vendió, sí, Sergio Escalante vendió la máquina de escribir y era porque escribía una serie, no sé si recuerdas, una serie de ensayos en los que mezclaba literatura, creo que era, con temas de superhéroes, era como sí. una mezcla de realidades, no sé, una cosa muy Sí, complicada, pero era muy... incluso picante porque era como el Superman y luego con algo medio noticioso o algo medio ensayístico. Era una cosa Sí, era una mezcla muy de extraña y realidad y hay de que tener, ficción, no era una realidad ya muy alterada, ya sí, una persona que está muy... sí, exacto. Sí, es Bueno, y como yo, algo así como la metafísica de Superman, ¿sabes? Una cosa así sí, eran rara. cosas así. Y ya lo último que quería decir es, este libro fue recomendado y es muy famosa la recomendación de Beatriz Sarlo como libro de entrada a Saer. Estoy en desacuerdo. No me parece para nada uno de los mejores libros para entrar en Saer. No es de los mejores libros de Saer, creo. Me atrevería a decir. Pero es que además no me parece que este libro, a ver cómo lo explico, no me parece que este libro sea muy entretenido. Es un libro que a mí me gusta porque ya conozco el universo Saer y ya me atrae. Claro, Pero para alguien que no tenga mucho bagaje Saer o que no tenga ni siquiera mucho bagaje literario, si llega y se encuentra con esta obra que no es muy entretenida, no va a coger un Saer más, yo creo. Entonces, yo creo, de lo que yo he leído, no he leído toda la obra de Saer, pero de lo que yo he leído, yo recomendaría entrar o bien por El Entenado o bien por La Pesquisa, porque son libros que, aunque tú no te enteres de qué es lo que te está queriendo decir Saer en los niveles más profundos, pero la simple historia ya, el hecho de la historia que estás leyendo ya te puede gustar, te puede entretener. Si exacto. no, si no, De hecho, ¿sabes enseguida qué? lo vas a abandonar. Claro, Lo esta abandonas. recomendación la Claro. hizo una señora catedrática que ha dado clases en la universidad y que ha estado muy ligada a temas literarios. Y probablemente el criterio que ella tenía era, pues, de las primeras obras de Saer, para hacerlo como por orden cronológico, ¿no? De las primeras obras de Saer, a lo mejor esta es por la que puedes entrar. Claro. Pero yo recomendaría entrar o por La Pesquisa o por El Entenado después de haber leído esta, la verdad. Es más, A si yo hubiera mí de entrado la por esta, a novela, lo mejor no me gustaría tanto Saer. mira tú. Esto es lo primero que me leo de Saer y yo sí pienso seguirlo leyendo, la verdad. La novela no me mató, pero tampoco me desagradó. De hecho, te iba a decir que lo que más me gustó de la novela fue la historia de Ángel, la primera parte, del adolescente y la relación extraña con la madre. El tono que tenía era más entretenido para mí. Sabes que a mí esa primera parte me recordó bastante a Bolaño, a los Detectives Salvajes, a esa primera parte de los Detectives Salvajes, donde ese joven, no recuerdo el nombre ya, que quería ser poeta, ¿sabes? Como que estaba siempre fuera de casa y se juntaba conocía a estos amigos que eran poetas y se juntaba con ellos y tenía sus primeras relaciones sexuales o su primer acercamiento al sexo. Y está muy relacionado con lo que hace Ángel. Ah, bueno. Bolaño. Copycat, copycat, copycat. No, no tiene por qué ser Ay, Dios copia, mío. pero sí coincide bastante. Por eso digo que esta novela es muy adelantada a lo que se escribió después. Sí, claro, es que es difícil también, como tú siempre dices, que es difícil crear algo nuevo. No, y además es que
esto también lo hemos hablado, tendemos a ver la literatura como algo lineal, ¿no? Como una sucesión de obras, pero es que la literatura son interconexiones, es que no es que esta novela se adelantase, es que probablemente esta novela influyó en gente posteriormente. Claro, claro. Bueno, pues esas han sido las dos lecturas conjuntas, que vaya dos pedazos de lecturas. Ah, bueno. Y luego aparte, por separado, hemos hecho también unas cuantas cada uno. Sí, Que yo que no he leído también, tanto, ¿eh? bueno, pues cuéntame. Pues, mira, te voy a contar primero la más cortita que leí, que es de Natalia Ginsburg, se llama Valentino. Yo con Natalia Ginsburg tuve una mala experiencia con una novela que se llamaba Las Palabras de la Noche, que Con me la novela, no con aburrió. Natalia. Sí, bueno, claro, la novela. Las Palabras de la Noche me aburrió mucho, pero mucho, mucho, y quizás no en el momento, qué sé yo. Yo incluso la vendí, el libro lo vendí porque le cogí como rabia y todo. Pero bueno, luego esta Valentino tiene 80 páginas nada más, muy cortita. Y me dije, vamos a tirar novela. Y me encantó. Esta vez me encantó. Fui de un extremo al otro. Valentino está narrada en primera persona, habla desde el punto de vista de la hermana de Valentino. Y aunque la novela se llame Valentino, como este personaje, él no viene siendo, de alguna manera es el centro, pero no viene siendo el verdadero protagonista de la novela, creo yo. Valentino es un joven de una familia muy humilde, de la Italia de la posguerra. Eh, el papá se desvive porque él pueda ir a la universidad, porque el papá tiene este sueño, este delirio de que Valentino va a ser un gran hombre, un hombre importante. Ujú. Valentino tiene dos hermanas, una que vive aún en la casa con los padres, que es la que narra la novela, eh, que se llama Catarina. Y Clara, que es una hermana ya casada con hijos, que es costurera y vive en otra casa y pasa mucho trabajo y siempre tiene problemas de salud porque no para de trabajar. Eh, en esta novela, por el contrario a Saer, también es una autora, una mujer, la mujer tiene más fuerza, los personajes femeninos son muy fuertes y son los pilares de todo. Por ejemplo, en esta casa de Valentino, la mamá es la que lo hace todo, la hermana también lo hace todo, el papá trabaja, qué sé yo, luego llega a la casa a echarse aire en los cojones y a soñar con que su hijo va a ser un gran hombre. Y Valentino es un muchacho muy lindo, pero así en plan, si fuera una película, te buscaría un actor de esto deslumbrante y muy snob, hedonista, snob, porque claro, criado en una casa en la que todo el mundo trabaja para él, para que él sea la persona importante de la familia, quien saque luego a la familia adelante. Las cosas dan un giro cuando Valentino un día, porque a todos estos Valentino cada rato tiene novias diferentes y no dura con ninguna. Y de pronto un día Valentino llega con que se va a casar con una mujer. em, y dice, bueno, los padres se quedan así, digo, bueno, va a sentar cabeza, vamos a ver esto. Una mujer que cuando llega a la casa, la madre se quiere morir cuando ve, porque es una mujer mayor que él, fea y regordeta, pero con mucho dinero. Y la mamá está que se quiere morir, porque a la mamá no le importa realmente que esa mujer tenga dinero. Y esto me recordó una frase que me dijo una vez una vecina mía, me dijo, el binomio de pobre y engreído es impróspero. ¿Sabes? Cuando tú eres pobre no tienes derecho a ser engreído. Claro, claro. Entonces, esta familia es pobre, pero tienen digamos que, dignidad no es la palabra, su orgullo, tienen como su orgullo. Entonces ella tiene miedo a que la gente piense de que Valentino, incluso tiene miedo a que su hijo, ¿no? Como que te vas a casar con esta mujer por interés, no sé qué, pero Valentino se le monta arriba a todo el mundo, se casa con su gordita, se va a dar luna de miel y se pierde con ella para su casa. Esta mujer tiene mucho dinero, pero no es que tiene dinero así de gratis. Ella trabaja muchísimo, tiene tierras, tiene sembrados, qué sé yo, y tiene un amigo que es un vago, rico vago, snob también, que vive metido en su casa, qué sé yo, y luego la hermana de Valentino empieza a visitar mucho la casa de la cuñada, qué sé yo, y empiezan a suceder cositas. No quiero hacer spoiler porque ya te digo, es una novela muy breve. Ujú. Este personaje del amigo de la esposa de Valentino viene a ser clave para un par de cosas que enredan la trama entonces la novela habla un poco sobre las expectativas dentro de las familias según los sexos, porque fíjate cómo
todas las grandes expectativas estaban volcadas sobre el hijo varón. Y las hembras, bueno, nada, la otra es una proletaria y la otra ama de casa Claro, ahí trabajando para los padres a cuidar a los viejos. Habla mucho del amor entre hermanos, que puede ser muy variopinto, porque la hermana que vive fuera de casa tiene una relación más distante, más tajante, más pesada, critica mucho al hermano, o sea, es como más, hay más tirantes. Sin embargo, Catarina, que es la que cuenta la historia, es como más dependiente de la familia, es la que se tira al hombro todo. ¿Sabe? Cuando hay varios hermanos, siempre hay un hermano que es el que se queda con los padres, el que se tira al hombro los problemas de todos. Y Valentino es el niño lindo. A mí no me importa nadie, todo el mundo vive para mí. Incluso cuando ya los padres no están, ¿quién está? Catarina, que se tira a los hombros a su propio hermano por la serie de cosas que pasan. Y hay un dato oculto que es importantísimo en la trama con respecto a Valentino. Pero bueno, la novela va de eso y también de cómo a veces asumimos lo que supuestamente nos toca por el destino, pero realmente lo asumimos por cobardía, por miedo al cambio y nos quedamos estancados en un papel que a veces ni queremos. Pero bueno, es lo que, como dice la gente cuando tiene miedo a romper, ¿no? Los esquemas y las cosas, es lo que me tocó, es mi maletín, como decimos en Cuba. ya sí. ¿Qué Y se le va a así, hacer? Que sea lo que Dios quiera. Yo todas esas frases me exacto, las conozco muy bien, sí. Son muy, muy exacto. castellanas. Pero hay un momento en la novela que también te pone a pensar cómo las cosas más simples y más pequeñas es donde están realmente las alegrías, ¿sabes? Y lo que es de hoy, y ya mañana se verá. Volvemos otra vez a hablar del pasado, ¿no? Ya el pasado pasó. Si hoy te tocó una alegría, pues aférrate a ella, vívela a tope, porque mañana puede que esa alegría ya no esté y no se pueda ni siquiera revivir, porque hay unos personajes que tienen un momento muy bonito en un momento determinado y luego quieren como que pujar, revivir ese momento, pero ya las cosas son de la vibra del momento, ¿sabes? No puedes pujar. Si hoy salió bien, mira qué rico, pero mañana no puedes pujar a que salga bien y a repetir la misma fórmula porque la vida no es así, la vida va cambiando. Y Claro. también estamos en una etapa de posguerra en Italia, hay una situación más todas las complicaciones de las relaciones que se crean dentro de la novela. A mí me pareció una novela muy bonita. El estilo de Natalia Ginsburg es sencillo, no es nada pretencioso, todo es muy sencillo, es una historia lineal incluso, es muy anti-Saer, ¿sabes? Aquí está todo bastante explicado. Hay un dato oculto, sí, pero es Pero evidente. por si vaya que la gente se haga una idea equivocada, a mí Saer no me parece, o sea, sí que es complicado, la prosa quiero decir, pero no me parece pomposa, ¿eh? No es esta prosa pomposa, no, son frases, No, no. eh, las frases son complejas, pero no utiliza palabras muy rimbombantes, ni, no, es sencillo, pero sí que busca muy bien la palabra justa, todo muy bien elegido. O Sí, sea, son claro. frases muy, muy Sí, cuidadas, que sí. se nota que las ha repasado una y otra vez. No es la frase como sale y ya está sencillita y fuera. Bueno, pero Natalia Ginsburg sí es sencilla, sencilla. Incluso la historia es sencilla y narra vidas sencillas. Aquí no Ujú. hay ningún personaje súper letrado ni... No, 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 nada de eso. Son seres No, comunes y pero bueno, corrientes. es lo típico, típica novela italiana realista, entiendo, o Exacto. neorrealista, pero tiene temas muy interesantes por lo que estabas comentando, ¿no? La diferencia entre el hombre y la Sí. mujer. Y Ujú. las relaciones entre hermanos. Yo con lo que más me quedé fue con las relaciones entre hermanos, porque es que además me resuena mucho. Yo no tengo hermanos, pero mi mamá sí. Mi mamá, es que yo leía la novela y yo veía a la narradora, a Catarina, veía a mi mamá, ¿sabes? Con la familia, con su mamá a cuestas, con su hermano a cuestas, ¿sabes? Mi mamá tuvo que cuidar a su hermano también en algún momento. Y, y por eso también la sentí más, porque es que me resonaba mucho la historia con la historia de mi familia, ¿sabes? Estas personas que ya, bueno, es lo que me tocó, todo eso que ya hablamos. eh, y creo que es una buena novela, porque ya te digo, te deja pensando y es increíble que son solamente 80 cuartillas. Me la leí de una sentada, se va sola. Y creo que tiene una serie que se hizo en Italia en algún momento, pero bueno, intenté googlear, pero no encontré nada. Solo leí en algún sitio por ahí que se hizo una serie, porque es que tiene tela para hacer una película, e incluso una película bonita. Ujú. Bueno, pues
apuntada queda. Además, es verdad que Natalia Ginzburg, bueno, ya la conoce casi todo el mundo, yo creo, y es muy buena autora, está, vamos, muy bien considerada. Pues yo te voy a hablar de, bueno, un libro que me encantó, de verdad. Lo disfruté mucho, porque a mí me habían hablado varias personas, sobre todo un compañero de trabajo, que, ¿no has leído nada de Álvaro Cunqueiro? Pues es un autor gallego y tal, y escribía muy bien y tal. Y bueno, pues sí que tenía referencias de este autor, tengo varios libros de él, pero no había encontrado el momento para empezar a leerlo. Y leí Un hombre que se parecía a Orestes y me encantó. Primero porque la prosa que tiene Cunqueiro es una maravilla. Pero además porque todo este mundo gallego, ¿recuerdas cuando estuvimos hablando de El bosque animado? El bosque animado, sí. Pues es un poco este estilo en el que se mezcla la fantasía con las historias cotidianas y con historias populares de Galicia, y está todo ahí encajado, que es como una especie de realismo mágico, pero muy gallego. Es una maravilla, porque además aquí lo que hace Cunqueiro es que coge el mito de Orestes, que es un mito griego que está en la Orestiada de Esquilo. Bueno, aparece en más sitios, pero sobre todo está recogido donde mejor es en la Orestiada, que son varias obras de teatro, y lo mezcla con historias populares de Galicia. Entonces llega un momento en el que primero tú no sabes en qué tiempo está sucediendo la acción, porque tiene elementos de la Grecia clásica, pero tiene elementos que son como si fueran medievales y otros que incluso te parece que estás en la España de la posguerra. Es una cosa un poco... No sabes dónde estás. Y por otro lado, incluso la descripción que hace de los paisajes, de esas costas rocosas y con esos acantilados, parece que te está describiendo paisajes gallegos. No tiene nada que ver con Grecia, ¿no? Da la sensación, esas brumas, ese frío, parece que estás en Galicia, ¿no? Esa humedad. Bueno, y la historia de Orestes, en el que además se basó también el Hamlet de Shakespeare, es la historia en realidad del padre Agamenón, que había ido a la guerra de Troya, y cuando vuelve, como había estado tantos años fuera, su mujer, Clitemnestra, tenía un amante que se llamaba Egisto. Entonces lo que hacen es que planean, cuando él llega, su muerte, y Egisto lo mata. Mata a Agamenón. En ese momento, la hija Electra y él, Orestes, huyen, tienen que huir, porque si no, probablemente los van a matar también. Y Egisto se casa con Clitemnestra y se hace rey, ¿no? Se hace rey de Micenas. Y entonces hay una profecía en la que dice que Orestes un día va a volver y que con la ayuda de sus dos hermanas, Ifigenia, a la que la tienen encerrada en una torre, y con la ayuda también de Electra, que es la que impulsa a su hermano hacia la venganza, pues se va a vengar, va a matar a Egisto y va a matar a su madre también y va a ser rey. Entonces esta es la historia de Orestes. ¿Qué sucede? Que aquí lo que hace Cunqueiro es que humaniza a Orestes de manera que le pasa un poco lo mismo que a Hamlet, y es que tiene esta duda de si llevar a cabo la venganza o no. Y va pasando el tiempo, entonces tenemos por un lado al pueblo que tiene la esperanza de que se consume esa venganza. Por otro lado tenemos a Egisto, que es un rey ya cada vez más viejo y que está temeroso de esa venganza, y entonces lo que hace es gastar todos los recursos que tiene a su alcance en tener un sistema de espionaje suficientemente potente como para detectar si Orestes ha llegado a su país. Además, tiene a la población, los movimientos que hacen todos controlados para, ¿sabes? Tiene como una especie de servicio de migraciones en esa época para ver si entre esa gente que entra y sale está Orestes. Y a cualquiera que se parece a Orestes, por eso se llama Un hombre que se parecía a Orestes, a cualquiera que se parece a Orestes lo matan, ¿no? Enseguida lo interrogan y lo matan. Y luego está por otro lado el propio Orestes, que ha llegado a Grecia porque su hermana no para de insistirle, Electra no para de insistirle en que se tiene que vengar y tal, y además hay una profecía que dice que él se va a vengar, pero él no lo tiene muy claro. Han pasado ya muchos años.
él pregunta y la gente lo que le dice es, mira, ya has llegado a este punto, tú lo que tienes que hacer es casarte, tener hijos, tener una vida tranquila y dejarte de... Claro, ha pasado mucho tiempo, ya esa venganza no tiene mucho sentido y... En fin. Y yo creo que lo que intentaba hacer Cunqueiro, reinterpretando toda la historia de esta manera, es hablar de la situación en la que estaba España en ese momento. Este es un libro también de finales de los años 60, también del 69, y en España también sucedió algo parecido, ¿no? Cuando llegó la dictadura, llegó un dictador, derrocó al sistema que había y hubo mucha gente que se tuvo que exiliar. Y durante mucho tiempo en España hubo el run run de que esos exiliados en algún momento iban a volver, iban a derrotar al dictador y lo iban a echar. Sobre todo ese rumor fue muy fuerte cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, porque como habían perdido los fascistas y Franco era fascista, pues se suponía que las potencias internacionales iban a presionar iban a aportar fondos y recursos para que hubiese una revolución pero finalmente todo eso no se produjo y los exiliados pues cada vez tenían menos interés en derrocar a un dictador que ya estaba claro que se iba a morir en la cama. Y por su lado, el dictador sí que había hecho pues lo mismo que hizo Egisto, ¿no? Controlar muy bien quién entraba y quién salía, y todo el que se pareciese a Orestes, todo el que pareciese comunista o algo parecido, pues fusilado y fuera. Madre mía. Entonces yo creo que es un retrato a través de la fantasía. De hecho, este libro estuvo también durante mucho tiempo prohibido en España, ¿eh? A pesar de que fue premio Nadal, creo. Fue Nadal del año 68 y luego se publicó al año siguiente, en el 69. Qué bueno eran los premios Nadal antes, ¿eh? Sí, ya lo hemos dicho alguna vez también, que el premio Nadal en sus primeros años tiene muy buenos autores, sí. Tiene muy buenos títulos. Y bueno, pues yo creo que es un poco un retrato de esa época, de esa dictadura que se esperaba en un momento que se iba a derrocar y que, bueno, pues ya ha pasado el tiempo y tampoco merece la pena seguir. Pero de verdad que merece mucho la pena leer a Cunqueiro. Creo que es un autor que, por lo que sea, no se lee todo lo que se debería leer. Y a mí me parece que tiene un mérito muy importante, y es que yo siempre me quejo de que la literatura en España está demasiado centrada en ese realismo y en esa descripción de la guerra civil y de la posguerra desde un punto de vista realista, y lo que hace Cunqueiro es un ejercicio de fantasía maravilloso, además mezclando, que esto es muy típico de Cunqueiro, en casi todos los libros de Cunqueiro hay elementos mitológicos mezclados con historias populares, y eso a mí me parece maravilloso, de verdad. O sea, hay un título que es Merlín y familia, donde pues estará la corte del rey Arturo y todo lo que tenga que ver, los mitos artúricos mezclados con Galicia o con España, no sé exactamente, pero no lo he leído. Y hay otro que es Las mocedades de Ulises, que también nos lleva como a Grecia, y Grecia es Galicia y Galicia es Grecia, y todo está ahí mezclado. Sí, hace como parodias. Pero no es parodia ni siquiera, es que no sé cómo decirte. A mí eso es lo que más me gustó del libro, esa indefinición en la que tú no sabes si estás en la Edad Media, si estás en la Grecia clásica, si estás en la Galicia de la posguerra, o no sabes muy bien ni el tiempo ni el lugar en el que estás, pero es que te da igual, es maravilloso. Mi conclusión es que hay que leer a Cunqueiro por lo menos un título de él para probar. Luego te gustará o no te gustará, pero es de estos autores españoles que está bastante olvidado y yo creo que merece la pena leerlo. Por lo menos a mí con este título me ha encantado, de verdad, y seguro que voy a leer más de él. Yo me lo apunto. Un amiguito mío, yo subí a mis historias, ¿no? La publicación que subiste de la reseña, y él me escribió y me dijo, ay, Cunqueiro es uno de mis autores favoritos. Y me quedé así y digo, mira tú. A mí, yo ni siquiera lo había escuchado mencionar. Debo decir que yo pensaba, cuando subí la reseña a Instagram, que pensaba que no iba a tener mucha repercusión, porque ya digo que no es un autor de los que todo el mundo sube reseñas. Y ha habido bastante gente que me ha dicho, ay, pues tengo ganas de leerlo, o ay, me ha llamado mucho la atención lo que cuentas, o yo lo he leído y te recomiendo este otro título. En fin, sí que hay un cierto movimiento ahí. Sí, sí. Sí, además la mezcla que hace
es inteligente, en primer lugar, y segundo, es que al final casi todo lo moderno sale de todos estos mitos de la antigua Grecia, los nombres, términos, historias. Entonces juega con algo que, digamos, bastante conocido y lo hace más familiar, más fácil de llegar a, supongo, ¿no? No lo he leído. Es muy entretenido de leer, pero además es que tiene una prosa exquisita, es que de verdad da gusto leerlo. Hay muchas aventuras dentro de... Es muy fantástico y muy... A mí me recordó, pero es que tú tampoco lo has leído, a mí me recordó mucho a lo que hace Italo Calvino en la trilogía de nuestros antepasados. Es un poco esa... Ujú. Pero en las más fantásticas sería como El Caballero Inexistente, algo así, algo así que sabes que tiene, es como un poco medieval, pero un poco también del presente, no sabes dónde estás, pero es fantástico. Hay muchas aventuras, suceden muchas cosas, hay mucha fantasía. Hay un señor al que de repente se le acorta una pierna cada 6 meses y se le convierte en una pierna de bebé. Y luego durante los 6 siguientes meses le va creciendo poco a poco. Entonces él es rey y se va de su país durante los 6 meses que tiene la pierna pequeña, se va y además tiene todo un sistema de piernas, digamos, como una especie de piernas de madera ortopédicas para las colocando de diferentes tamaños conforme le va creciendo la pierna mientras está en el extranjero y aprovecha para viajar esos 6 meses. Luego ya cuando la pierna le ha crecido del todo y va a estar 6 meses con la pierna bien, pues se queda en su país reinando y cuando se le vuelve a cortar, pues se vuelve a ir. En fin, es una locura. Todo es muy fantástico, de verdad, pero muy entretenido y a la vez es que está muy bien pensado, lo que tú decías, es que es algo que le puede sacar una segunda lectura. Claro. Pues me voy a apuntar al Cunqueiro. Me encanta el nombre, el apellido. Sí, muy Pues David, gallego. yo me, yo me empecé a hacer un ciclo esto suena, un ciclo de pastillas, no, no, un ciclo de lecturas relacionados con Edward Limonov y tengo el libro de Manuel Carrer, de hecho es Ujú. lo que estoy leyendo ahora, pero yo me dije, yo quiero antes de leer lo que Manuel Carrer tiene que decir sobre Edward Limonov, quiero leerlo yo primero a Edward Limonov, a su propia prosa o qué sé yo. Entonces encontré unos libros de Edward Limonov en inglés, lo he leído en inglés, Ujú. que son libros de autoficción. Limonov, en primer lugar, es como un enfant terrible, un rockstar por excelencia de la literatura rusa, más moderna, ¿no? Él es un personaje. Él no necesita inventarse un personaje porque ya él es su propio personaje, su propio héroe, su propio antihéroe. Es un tipo que se dice y se contradice. Un gran personaje. Entonces, por eso es que sus novelas son de autoficción. La forma que tiene Edward Limonov de escribir es súper adictiva, súper morbosa, súper sincera, burlona, pero también es lírica, es ofensiva, directa, tiene mucha luz y mucha oscuridad a partes iguales. Él es un tipo muy ambiguo. Entonces, lo primero que me leí fue El hombre sin amor y luego me leí It's Me, Eddie, que bueno, primero voy a empezar hablando del hombre sin amor. Más o menos van sobre la misma tónica, por eso es que los menciono así, porque son los dos de autoficción en periodos más o menos parecidos. Y en este del hombre sin amor, Limonov hace como un recuento de su estadía en Nueva York, que es también parte de lo que él habla en It's Me, Eddie, y todo lo que, los trabajos duros que tuvo que hacer en Nueva York, nada que ver con la literatura, un tipo que está totalmente desarraigado, bastante desmoralizado. Lo que pasa es que en El hombre sin amor, él se centra más en su figura como poeta, como un hombre que anda buscando oportunidades, no habla mucho, aunque siempre habla de su vida personal y de sus relaciones interpersonales con mujeres y tal. Sin embargo, en esta del hombre sin amor, no se siente tan sincero y tan crudo como se siente en It's Me, Eddie. Y habla mucho de sí mismo, de sus ideales, qué sé yo. Yo me identifico con Limonov en muchas cosas, en otras tantas ni de lejos, porque yo no haría nada de lo que hizo él, porque ya te digo, él es un tipo de armas tomar, ambiguo, se contradice, es fresquísimo, canta claro.
es un tipo impróspero porque al final él ni siquiera se ayuda a sí mismo Un muchas menudo veces. personaje Sí, me sí, estás pintando. sí. No, es que es un tipo muy loco y se mete en unas balaceras que tú dices, pero ¿qué haces ahí, mi hermano? Cuídate, ¿sabes? Entonces, él se describe a sí mismo como una persona que necesita de novedades y más novedades porque él se alimenta con todo lo nuevo. Yo soy un poco así. A mí las rutinas me aburren, lo mismo de lo mismo. Yo fíjate que yo tengo hasta una frase. A veces cuando siento que mi vida está aburrida, yo digo, me preguntan, ay, ¿cómo estás? Y yo aquí en lo mismo de lo mismo, con lo mismitico igual, ¿sabes? Porque ya me funde lo mismo. Yo necesito bastante a menudo cambiar las rutinas y las cosas, por eso soy tan indisciplinado. En esta él habla sobre, ya te digo, estos trabajos. Él fue camarero, fue valet de un rico, trabajó con unos griegos haciendo trabajo forzado, pintando casas. Y es todas estas vicisitudes de él, pero no deja de hablar también, ¿no? De la necesidad de amor, de la necesidad de la compañía. Y claro, es un tipo que, un joven loco al fin, está dado al alcohol, marihuana, al cigarro, al sexo así desentendido, a veces sin pasión siquiera. Un tipo que vive en una casucha de mierda en Nueva York sin un centavo, no tiene ni muebles, a veces duerme en la calle. ¿Sabes? Es una persona así que parece que va sin rumbo en la vida. Me estás La que sí me recordando pareció, mucho a, también por lo que has contado de la forma de escribir y todo, a autores como Henry Miller, como Jean Genet, como Mohamed sí, tiene mucho de Chukri. eso. Tiene mucho de eso. Lo tiene. Hay una cosilla que él, de la novela del hombre sin amor, que dice, aunque sepa que existen calles seguras y bien iluminadas, elijo siempre las oscuras, porque sé que en las calles oscuras me aguarda la verdad, una verdad monstruosa, desnuda y deslumbrante. Yo soy un tipo especial. Conozco como cualquiera el miedo, pero mi principal impulso ha sido siempre violar cualquier prohibición y dejar constancia de mi arrojo ante mí y ante los demás. Yo creo que ese parrafito resume bastante bien de qué va el hombre sin amor, porque él hace cada cosa. Se mete en un partido de izquierda en pleno Nueva York. Cuando tú vienes huyendo del comunismo soviético, ¿sabes? ¿Qué carajo tú haces en un partido de izquierda en Nueva York? Se Es mete que me en una... recuerda muchísimo a Jean Genet con eso que hacía de mitificar todo lo malo, ¿no? Lo malo me refiero al mal comportamiento, la traición al amigo y en fin, lo abyecto que él decía, ¿no? Esa mitificación que hacía de Exacto. lo abyecto. Es un poco Sí, eso, sí, es él ir se a mezclaba contracorriente, ¿no? A toda costa. contracorriente todo el tiempo. Es como, mira, estoy en Estados Unidos y la izquierda en Estados Unidos es lo que molesta, pues yo voy a ser de la izquierda. ¿Sabes? Se empata con una chica súper religiosa, chica de bien de esta, de supremacistas blancos, y acaba con ella. Acaba con ella. Pero entonces él está todo el tiempo tratando de reunirse con gente que es totalmente opuesta a él. Y así va, así va. A mí me gustó mucho esa primera. Luego me empecé a leer It's Me, Eddie, que me la leí en inglés, pero en español la tenemos traducida como Soy yo, Edishka. Con esta en específico, que esta fue realmente, la segunda que me leí fue realmente la primera novela de él. Esta novela tuvo varios títulos. Hay uno que, como El en francés, ¿no? francés, Sí. sí, en francés fue publicada como El poeta ruso prefiere a los negros grandes. En inglés fue publicada con 3 títulos diferentes. It's Me, Eddie, que fue la edición que yo leí de la Picador. Memoirs of a Russian Punk, es como la memoria de un ruso punk. Y Fuck Off America, es como vete a la mierda América. Y bueno, ya en español soy yo, Edishka. A mi título favorito es El poeta ruso prefiere a los negros grandes y Fuck Off America, por supuesto. Pero bueno, esta la escribió en 1976. No sabría decirte qué tanto hay de verdad y cuánto es de invento, porque es que le pasan tantas cosas que tú te dices, bueno, ¿él habrá vivido de verdad todo eso en Nueva York? No lo dudo porque Nueva York es una ciudad muy loca, ¿no? Pero bueno, Pero en la otra esta sí se pregunta es, centra o la más. otra afirmación es, ¿y qué más da? ¿No? No, claro, claro, al final te entretiene muchísimo y Claro. como él se creó su personaje, pues para adelante. En esta sí hay como el hilo conductor está más centrado en su sexualidad. Si ya en El hombre sin amor sabemos que Eddie, Eduard Limonov,
Es un tipo hipersexual, irreverente, fresquísimo. em, ya aquí, ya él se gradúa. Sin embargo, viene siendo la primera novela, ¿no? Él está aquí obsesionado con Elena, que es su ex, una tipa que también vino con él huyendo de los soviéticos, qué sé yo. Pero Elena lo deja por unos tipos con dinero, unos americanos con dinero. Y él se obsesiona con ella, incluso la intenta matar en algún momento. Y él está tan resentido que llega un momento en que empieza a tener disfunción eréctil con las mujeres. Y entonces le empieza a recordar que en su temprana juventud él siempre tuvo allá en la Unión Soviética un viejo maricón que lo vacilaba, un amigo con el que tuvo alguna cierta camaradería media ambigua, pero él siempre supo que le gustaban los hombres. Pero ya esta vez dijo, mira, yo al final no se me está parando con las mujeres, yo voy a probar. Pero es que él no probó así de la nada, él se fue directo a lo transaccional. Está trabajando de camarero y le dice a uno, no, tú no conoces a este viejo maricón que tiene dinero, preséntamelo, ¿sabes? Y de momento sale de eso porque no se dio y termina acostándose por primera vez con un hombre, con un negro de la calle, un homeless de la calle, en en una especie de callejón de una calle de Nueva York que tenía como una cosa de arena así en un costado y terminan haciéndolo ahí. Se fuman un cigarro, qué sé yo, pero de la nada. Y tú te quedas así y dices, ¿pero esto Bastante qué es? heavy metal el Pero Limonov. muy heavy, pero además las descripciones son bastante gráficas, pornográficas. Pero no obstante a esto, él sigue coqueteando con mujeres también. Él fue bisexual, evidentemente, porque incluso ya después, que ahora me estoy leyendo el Limonov narrado por Carrer, que ya el Limonov de viejo, empieza con él de viejo, Yo ese sí que él lo he está leído, casado ¿eh? con una actriz, sí, él está casado con una actriz, que bueno, hay cosas ahí que me llaman mucho la atención. Pero incluso él dice, siempre tengo reacciones espontáneas, a menudo me perjudica, porque claro, mi hermano, tus reacciones espontáneas son demasiado Claro, él era un eh, personaje muy controvertido y una persona, a ver, muy muy, pasada, muy de vuelta de todo ya en su última etapa. Una persona sí, que como es. seguramente le habrían dejado secuelas todas las cosas que había consumido en su vida y toda la vida que había llevado y, en fin. Sí, sí, pero a mí lo que me llama la atención de Limonov es que es tan rebelde que él necesita rebelarse incluso contra sí mismo. Y es lo que estábamos diciendo, si en la Unión Soviética la izquierda, la derecha es lo que contradice, pues yo voy a ser de derecha ya. Y Pero cuando se va tenía a Estados también un Unidos, entonces se componente, vuelve de izquierda. Ajá. pero tenía también un componente, no sé qué te parece a ti, un poco como de querer llamar la atención, de querer ser la estrella de, ¿sabes? Sí, De miradme, miradme y querer impactar a todo el mundo y que todo el mundo le prestase atención. Yo lo veo un poco así también. sí, como no, no, él era un excéntrico, totalmente. Pero sin embargo, tiene momentos en que expresa sus ideales y son hermosos. Él tiene ideas muy humanistas, tiene ideas de justicia social muy buenas, pero demasiado ideales. Porque incluso luego él vuelve a Ucrania y él empieza a hacer como un partido a la contra y queriendo volver a instaurar un socialismo. Tú no puedes hacerle eso a un país que se rompió la Unión Soviética al Ya, fin. Tú no puedes volverle a decir, vamos a virar para eso. Pero la idea que él tenía era como muy ideal y quería llevarla a cabo sin corrupción, porque claro, sabemos que la Unión Soviética luego vino la corrupción y tal, pero eso no es posible. Y claro, eso también le valió que mucha gente se pusiera en su contra. De hecho, cuando yo subí la reseña, tuvo un comentario de una mujer ucraniana que vive en España que hizo un comentario bastante feo sobre él, que a la ver, es entiendo. un personaje muy controvertido. Es verdad que Exacto. él hizo todo ese partido, bueno, que era un partido también con bastante controversia en Rusia, en el que Ujú. estaba Karpov, ¿era? O Kasparov, no sé cuál de los dos. Bueno, uno de los jugadores míticos de ajedrez de Rusia. Pero claro, él había estado también en la guerra de Yugoslavia y había apoyado al serbio y apoyó todos esos crímenes de guerra que se cometieron ahí. Él estaba ahí presente, o sea, es que estuvo allí. No es ni siquiera que lo apoyase desde fuera, es que él se viajó hasta allí, estuvo allí metido en todo eso. Entonces, en fin, era un señor que muy controvertido, muy controvertido. Sí, A mí pero bueno, me para causa mí es lo que lo curiosidad hace y me atractivo. gusta lo que escribía y lo que hace, pero lo veo con cierta distancia, ¿eh? Tampoco me caso con él. No, no, claro, claro. A mí me agrada
en el sentido de que digo, wow, qué personaje, pero, y aunque me identifico con algunos ideales de él, estoy muy en contra de él también. Él me provoca reacciones ambiguas, al punto de que me tiene un poco obsesionado. Fíjate que me he leído de un tirón 2 novelas de él y ahora me estoy leyendo lo que escribió de él Emmanuel Carrère. No lo he terminado. Porque es que me resulta un gran personaje y me resulta increíble que haya existido alguien así tan loco y que haya llamado tanto la atención y que haya escalado también de la manera que escaló, porque él pasó de ser casi un homeless en Nueva York y de hacer cada locuras. Y lo otro que me llama la atención, si él fue capaz de escribir en sus memorias en los años 70, finales de los 70, una novela en la que él habla de cómo él se acostaba con los negros, cómo él fue capaz de volver a Europa y que nadie le haya apuntado con el dedo y lo hayan dejado tener, ¿sabes? ¿Cómo pudo salirse con la suya con tanto? Que él incluso después se casó con una actriz y todo. ¿Sabes? Me llama mucho la atención cómo él lograba salirse con la suya. Pues sí. Y bueno, voy a cambiarte de tema porque nos estamos quedando ya sin tiempo y me queda por comentar 2 lecturas mías también, que han sido también, como tu final de mes ha sido ruso, pues el mío también ha sido ruso. Y voy a empezar comentando, esta me voy a detener un poco más porque va a ser una de mis lecturas del año, seguro, que es Un héroe de nuestro tiempo de Lermontov. Qué maravilla de novela. Una novela de principios del siglo XIX, bastante compleja también, aunque muy entretenida de leer, porque es como una especie de novela romántica, pero también tiene algo de novela de aventuras y también tiene algo de libro de viajes, es un poco todo eso mezclado. Es compleja en el sentido de la estructura que tiene, porque hay una variedad de narradores bastante importante y, a ver, no puedo contar todo lo que sucede porque suceden muchas cosas, pero bueno, voy a intentar un poco dar una idea de la novela. Se trata de ver la vida de un personaje que sería el héroe de nuestro tiempo. Todo esto es bastante irónico, que se llama Pecorin. Y la novela empieza contándola un personaje del cual no sabemos el nombre. Probablemente sería el mismo Lermontov, o nos podemos imaginar que es el propio Lermontov. Él está haciendo un viaje y se encuentra por el camino con otro señor que es un oficial del ejército que se llama, creo que es Máximo Maximovich o algo así, y le empieza a hablar de Pecorin. Él incluso lo invita a tomar té y a beber para que le cuente más, porque es como un personaje muy apasionante, que tiene muchas aventuras y tal. Después, eso es un primer capítulo. En otro capítulo se encuentra con este Máximo Maximovich otra vez y le sigue contando un poco de cosas que se había enterado con posterioridad de este Pecorin. Y justo en ese momento aparece el propio Pecorin en ese sitio en donde se están hospedando a ellos, ¿no? Donde se habían encontrado. Y ahí este narrador se logra hacer con unos diarios de Pecorin. El resto del libro son los diarios de Pecorin. Entonces, en los diarios básicamente lo que hay es una parte, o la parte más larga diríamos, es contando la estancia de Pecorin en un sanatorio. Supongo que será como un sanatorio de estos de tuberculosos. Y allí se reencuentra con una antigua amante de él, pero ella está casada. Entonces él, que sigue enamorado de ella, intenta seducir a una chica joven, una princesita joven que está allí también en el sanatorio con su madre, pero a esta chica a su vez la está cortejando un amigo íntimo de él. Entonces parece como que se establece entre ellos dos una rivalidad. Al final todo eso acaba en un duelo. La chica está enamorada de él se enamora de él y se quiere casar con él, pero él en realidad no está enamorado, solo está fingiendo para poder estar con la otra. Al final tenemos un personaje muy controvertido porque él es realmente una persona machista, desagradable, que trata a las mujeres como simples objetos, ¿no? Y de hecho se cansa pronto de ellas y ya no quiere saber más. Y la novela realmente lo trata de una forma un poco cínica. A mí me recordó un poco al tratamiento que hace en las novelas Gogol, ¿no? Me recordó a Almas Muertas un poco en ese cinismo que tiene.
Y es una novela que, aunque todavía contiene muchos elementos del romanticismo, pero ya empieza a adentrarse en el realismo, crea personajes que no son planos y no son perfectamente buenos o perfectamente malos, sino que tienen sus luces y Nice. tienen sus sombras. Y realmente es una novela muy, muy, muy entretenida de leer, es cortita y se hace muy amena. Y yo he encontrado en ella, o sea, para mí esta novela es lo que debería haber sido Rojo y Negro si hubiese sido, o sea, para que a mí me hubiese gustado. O sea, es que además lo que hace es lo mismo. Estamos en esa misma época en la que se está empezando a abandonar el romanticismo y se empiezan los primeros pasos del realismo. Es una novela en la que suceden cosas bastante parecidas y el personaje también es un personaje así como que quiere trepar y quiere ser alguien y intenta enamorar a esta mujer y a la otra y tal. Es un personaje parecido al de Rojo y Negro, pero también acaba mal como el de Rojo y Negro, pero esta novela no se entretiene, claro, esta no es folletinesca, esta no se entretiene en idas y venidas, sino que va al grano, es mucho más entretenida, es mucho más irónica, no sé, me parece mucho mejor novela esta que Rojo y Negro. Yo sé que hay mucha gente a la que Stendhal le parece una maravilla y realmente la prosa que tiene Stendhal es maravillosa, pero en cuanto a la trama y a la forma de plantear la novela, me parece que Un héroe de nuestro tiempo está mucho mejor. Una curiosidad es que, bueno, Lermontov murió muy, muy joven, murió con 27 años, es el primero del club de los 27, este famoso, ¿no? Y él en esta novela predijo su propia muerte. Bueno, más que la predijo, es lo que decíamos antes con Cicatrices, más que la predijo, él influenció o ya tenía una idea de cómo quería que fuese su muerte, porque aquí hay un duelo en el que uno de los personajes dice, pero bueno, el duelo lo vamos a hacer pegados en el borde de un precipicio, porque así, si no morimos del disparo, al caernos por el precipicio morimos después. Y él murió así, justamente en un duelo y en el borde de un precipicio, y se cayó, sí. Sí, ¿No habrá sido que él escribió la novela y luego a la hora de la propuesta del duelo decidió recrearlo ya escrito? Claro. Era una idea que él ya tenía en la cabeza. Y este Lermontov también es un poco ese personaje, me refiero al escritor, es también un poco ese personaje Limonov que vive un poco al límite de todo, ¿no? Y al final, bueno, pues le salió mal. Sí, al final a Limonov le salió mejor que a él porque este se acabó tempranito. Exacto. Es que aquí, además, al final de la novela también hay como una necesidad de jugar a una especie de ruleta rusa para ver si el destino le tiene reservada la muerte o no a un personaje. Es todo un poco también loco. Pero de verdad es una novela muy, muy disfrutable. Es compleja y profunda a la vez, pero está muy bien, está muy bien. De verdad que va a estar en el top seguro de mis lecturas de este año y me gustó mucho. Y la última de la que quería hablar, y esta voy a hablar muy poquito porque además es algo muy, muy cortito, también es rusa. Es una novela de principio del siglo XX y se llama Los siete ahorcados, es de Leónidas Andreyev. El argumento es muy simple y la novela es muy simple y muy cortita. No sé, no llega a 100 páginas, 70 y pico, 80 páginas. Son 7 personas que han sido detenidas, bueno, y que han sido sentenciadas a muerte. 5 de ellos es porque habían planificado un atentado contra un ministro, pero que ni siquiera lo llegaron a llevar a cabo porque los detuvieron antes, hubo un soplo y los detuvieron antes siquiera de que lo intentaran hacer. Otra persona fue por un robo a mano armada, como una especie de bandolero, y otro es un siervo un poco bruto que asesinó a su amo. Sabes que en Rusia existía la servidumbre hasta la revolución, sí. Y bueno, pues este asesinó a su amo. Y no recuerdo muy bien, pero creo que también intentó violar a la mujer o algo así. Bueno, pues entonces la novela lo que relata son los últimos días en prisión de estas personas sentenciadas a ser ahorcados y cómo procesan, cómo su mente procesa el hecho de que su vida va a acabar y o sea, cómo se enfrentan ellos a su propia sentencia durante esos días
tan duros, que tú imagínate lo que debe ser estar en una celda pensando Esperando, dentro de claro. X días me van a matar. Es muy duro porque además cada uno de ellos lo procesa de una manera diferente, cada uno de ellos lo metaboliza de una forma distinta. Es lo que te iba a Algunos lo preguntar. aceptan, otros no lo aceptan y todo lo contrario. Y luego en el último día, cuando ya los van a ahorcar, unos reaccionan de una manera, otros de otra. En fin, ves las distintas reacciones que tiene cada uno, pero sobre todo hay una escena que a mí, este es el otro momento de este mes en el que sudé y lo pasé fatal leyendo, que es el momento en el que a uno de ellos, bueno, a dos de ellos en realidad, los visita su familia, sus padres, vamos. Y qué duro, de verdad, qué duro es que tu familia, o sea, ¿qué le puede decir un padre a un hijo 1 o 2 días antes de que lo ajusticien? ¿Qué se le puede decir? Es que ¿de qué puedes hablar con él? Es que no hay ningún tema del que tú puedas hablar porque todo te va a conducir al final a lo mismo, a recordarle su propia muerte, a hacerlo sufrir más, a sufrir tú también con él. Claro. No, Durísimo. y los padres se desploman más porque no, lo normal no es que los padres entierren a los hijos, es que los hijos entierren a los padres. Entonces, ante una situación así, los padres se Claro, desploman. claro. Entonces, al final es una novela que tiene reflexiones sobre la vida y la muerte, reflexiones sobre la pena de muerte, que supongo que en aquel momento, al principio del siglo XX, era cuando estaba empezando ese debate, ¿no? De si realmente la pena de muerte merecía la pena o no. Primero porque a lo mejor esas personas se pueden reinsertar, se les puede educar, pero además es que no solamente causas la muerte de esas personas, es que le destrozas la vida también a los familiares y el impacto que tiene es muy negativo. En fin, es una novela ¿En España hay pena de maravillosa muerte, también. David? No, en ¿En España, España hay pena de no, muerte? en España acabó la pena de muerte cuando acabó el régimen franquista. De hecho, los últimos años del régimen franquista ya la pena de muerte se utilizaba mucho menos. Sí que se utilizó y se utilizó hasta los últimos días del franquismo, pero cada vez era menor el uso que se hacía y ya después del franquismo no. El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales de la Constitución española y no, yo Aquí sí. en Cuba sí. Uf. Sí, son casos extremos, generalmente son por cuestiones políticas o de terrorismo. Bueno, ellos consideran terrorismo a cosas que no son consideradas terrorismo en cualquier otro país, pero bueno. Ya. Pero sí, Y arbitraria, cómo no. supongo, y tal. No, a mí lo Sí. que sorprende siempre es que Estados Unidos, que se supone que es un país súper democrático y tal, haya estados todavía en los que se haga. Pero bueno, todo el debate que plantea, que me parece buenísimo y muy, o sea, como que se adelantó mucho, ¿no? Porque a mí me recordó por el tema, no por el estilo, ni por el tipo de obra, ni nada, pero por el tema que trata, me recordó mucho a Sangre Fría de Truman Capote, porque tú conoces el crimen y ves los últimos días, ¿no? De esa gente, cómo sufre y tal. Y claro, estamos hablando de que a Sangre Fría, no sé cuándo se escribió, pero fue como a mediados del siglo XX y este fue en 1900, no recuerdo, 4, 5, 6, 7, algo así. O sea, la primera década del siglo XX. Es un Sangre tema Fría creo que fue en los 60. en los 60, ¿no? Bueno, pues Principio se de los adelantó 60, sí. como 50 y pico años a tratar ese tema, ¿no? Y de verdad que es muy cortita, pero merece la pena también. Esa me la apunto, pero sí. Estas dos últimas que me comentaste, es que realmente has traído lecturas que me ha llamado muchísimo la atención. Es que yo Todas. decía que este mes las lecturas que traíamos eran muy buenas propuestas, pero es que además el mes ruso continúa en noviembre porque hemos empezado el mes en lectura conjunta leyendo novela con cocaína, que ya lo comentaremos en el capítulo siguiente del podcast, pero que está siendo también una lectura apasionante. Debo decir que la gente que la está leyendo con nosotros los veo entusiasmados con la novela. Ay, sí. También porque la novela tiene un comienzo que ya empieza fuerte. La novela arranca bien, sí. Y vaya telita con el protagonista. Sí. Los rusos son unos personajes, ¿eh? Sí, y yo estoy leyendo ahora además otra de Nabokov, o sea que estoy teniendo un momento ruso aquí a final de año. Mashenka. Pero bueno. Yo me voy a leer Mashenka pronto. A mí me encantó Nabokov. Mira, y para terminar de redondear el programa,
tú sabes que ahora ya hemos cubierto el tiempo y toca la canción con la que nos vamos a despedir. Y para terminar de redondear el programa, como hemos hablado varias veces del año 69, pues vamos a seguir haciendo un 69 y vamos a acabar con una canción que se hizo en el año 69, que curiosamente está basada en 2001 Odisea en el espacio. La cogí por el tema de Solaris y es Space Oddity de Bowie, que justamente se lanzó en el año 69 porque fue el año en el que el hombre llegó a la luna. Ahí sí. Así que nada, nos vamos a quedar con Space Oddity, David Bowie. Y nada, nos vemos, nos hablamos, nos leemos. Chao, chao. Das Vidania. Das Vidania, no chao chao, das Vidania. Porque Das estamos Vidania. rusos. Das Vidania.